José. Buenos días, buenas tardes a todos. En esta vamos con el horario prácticamente previsto. Y bienvenidos a este salón de actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Para mí es un placer. Técnicamente es un asalto a mano armada que Ignacio me ha hecho esta mañana para poder acompañaros, porque vengo de un viaje del extranjero, de muy lejos, y la verdad es que es un placer pues poder estar aquí representando a la facultad y a la universidad en la inauguración de esta jornada del dolor animal, que es heredera de la antigua cátedra sobre el dolor, patrocinada por Zoetis, obviamente, que ha estado durante muchos años siendo muy activa, realizando un montón de actividades, y que obviamente ahora, con la nueva modalidad de convenio, pues se ha convertido en una actividad complutense de otro tipo, pero siguiendo los mismos pasos. Evidentemente, tengo a mi lado al artífice de todo esto, a Ignacio Álvarez, profesor del Departamento de Medicina y Cirugía de aquí de la casa. Y evidentemente también pues tengo, aparte de presentar a los ponentes que van a seguir después de mí, pues agradecer a Zoetis, evidentemente, pues todo el apoyo y todo el trabajo que se realiza en este tipo de jornada del dolor animal y en otros aspectos con los que también colaboramos. Hay 165 inscritos que irán viniendo probablemente poco a poco. Se va a retransmitir por streaming. Luego se colgará también en la web del dolor, se colgará el vídeo de todas las conferencias y bueno, pues ahí las tendrán a su disposición. Me gustaría recalcar que este es aunque pueda parecer algo relacionado exclusivamente con Zoetis, con una casa, con una farmacéutica muy potente, de las más potentes del mundo. Sí me interesa remarcar que es un acto también institucional, es un acto académico, es un acto en el cual la facultad, a nivel docencia, se implica en todo esto. De hecho, veo estudiantes y profesores de la casa en este salón de actos, y sí me interesa marcar este tema como parte de la formación extraordinaria, aparte de lo que es el grado o el posgrado, los másteres oficiales, que se puede impartir o que se puede recibir en esta facultad. Sin más, simplemente presentar a los tres ponentes que van a actuar hasta las 5:30 de la tarde. Primero sería Ignacio Calvo. Ignacio, ¿dónde está? Allí. Lo tenéis allí, luego vais a disfrutar de su charla. Es diplomado europeo, especialista europeo en cirugía de pequeños animales y especialista británico en cirugía ortopédica. Mis notas dicen que estás en el Royal Veterinary College y ahora mismo estás haciendo una estancia en Málaga. No sé si es cierto o no. Excedencia es la palabra correcta. Excedencia, pues es excedente y está haciendo una estancia. Pues nada, bienvenido y esta es tu casa. Mila Freire también es veterinaria, es doctora en veterinaria y también es diplomada. Assistant professor en la Universidad de Montreal. Mila, sí, ahora te verán, pero bueno, así ya vamos saludando. Bienvenida también y insisto, también es tu casa. Y Carlos Macías, que también es licenciado en veterinaria y trabaja en el Centro Veterinario de Referencia Bahía de Málaga. Así que, pues Carlos también. ¿Dónde está? Ah, claro, por eso. Te vas a poner de pie. Y también es diplomado europeo. Así que, bueno, si no hay ninguna otra cosa, nada más. Esperamos ir con el horario previsto. Luego creo que hay un catering. Sí. Bueno, pues lo que digo siempre a todos nuestros, o decimos siempre en todos nuestros actos de presentación, espero que trabajéis mucho, que aprendáis mucho, y para ello pues es imprescindible, evidentemente, una buena cooperación, una buena colaboración, abrir mucho las orejas, y espero que la jornada sea muy fructífera. Así que nada más. Bueno, buenas tardes. Continuamos. Y bueno, a mí me toca no solamente continuar después de la comida, que es ya un reto añadido, que manteneros despiertos,
sino que bueno, me invitaron para dar la charla que va a constar de nuevas perspectivas y tratamientos para el dolor crónico. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias, que si no luego se me va a olvidar, a la Universidad Complutense, de la que he salido yo, como supongo que todos los que estáis aquí, en particular a Ignacio, que es el que organiza esto ya casi cada año, se está convirtiendo en una bonita rutina, y por supuesto a Zoetis, ¿no? que hace posible pues, que nos podamos encontrar aquí, y sabéis que todo lleva un gasto económico y ellos son los que corren esta vez con el gasto económico. Yo no he puesto una diapositiva que habla un poco del conflicto de interés si hay uno y otro. Yo os digo que he trabajado en universidad, de momento en diferentes universidades, que nunca he tenido un contrato con una farmacéutica ni nada en particular, que no lo tengo con Zoetis y que lo único que nos une aquí hoy es mostraros cosas que nos puedan ayudar de verdad a tratar los animales con el dolor crónico y que no tengo ningún tipo de nada con ellos, ¿vale? Entonces, lo que pongo aquí no es mi opinión, he intentado ser lo más objetiva posible, vais a ver que está basado pues, en algunos estudios que han salido y bueno, a ver qué pasa. Pero bueno, en principio, cuando me dijeron que venía a hablar de las nuevas perspectivas y tratamientos para el dolor crónico, yo me puse a preparar la charla y lo primero que me salió es qué responsabilidad, porque parece que estoy yo allí para contarles lo de nuevo, ¿no? Esta enfermedad tan crónica, tan mala, que causa tanto dolor, que no la podemos tratar, ¿qué es lo nuevo? Entonces pensé que más que nuevas perspectivas, lo que crea esta charla son grandes expectativas y bueno, creo que todos venimos aquí con unas expectativas, unos porque queremos aprender, otros porque no nos interesa el tópico, pero creí que el título que más refleja un poco lo que estoy hablando yo aquí hoy son las grandes expectativas y pequeñas novedades, haciendo un pequeño guiño a Dani Martín en su gira de grandes éxitos y pequeños desastres. Entonces, bueno, ¿por qué crea estas charlas o por qué estamos aquí un día más en esto es Continuing Education hablando del dolor crónico y por qué tenemos tantas expectativas? En definitiva, cada uno podemos tener una diferente, pero lo que sí os digo es que como ya había dicho Carlos, el primer ponente de esta tarde, hay una expectativa muy grande. ¿Y por qué se siguen repitiendo estas charlas de dolor crónico? Es porque en realidad estamos hablando de una enfermedad que es muy prevalente. Él ya lo había expuesto y bueno, coincidimos en el porcentaje porque esto está publicado, entre el 20 y el 30% de perros y el 40% de gatos van a demostrar o tienen una osteoartritis a nivel clínico, y esto supone un montón de animales, muchos animales, millones de animales en todos los países. Entonces esto va a seguir siendo un tópico durante muchos años seguramente, ¿vale? Aparte, perdón, que a ver si encuentro cómo funciona esto. Aparte, como él también ha dicho, la osteoartritis se trata de una enfermedad incurable, o sea, de las cosas que yo os voy a mostrar ahora no curan la enfermedad. Esta enfermedad está siempre ahí, en el momento que comienza se desarrolla y ya no para. Y no solamente es que esté ahí en las articulaciones, sino que los animales, como bien ha dicho él también, tienen un dolor que les causa un problema de movilidad y algo incluso más importante, que es un problema con la calidad de vida de estos animales, ¿vale? Que ahora somos capaces, no solamente en humanas, sino también en veterinaria, de cuantificar, entre comillas, la calidad de vida de un animal, porque podemos preguntarle a los dueños. Hay una especie de cuestionarios que nos dicen la calidad de vida y la podemos monitorizar a lo largo del tiempo con los diferentes tratamientos. Pues la osteoartritis provoca una disminución de la calidad de vida de estos animales. El tratamiento del dolor secundario a la osteoartritis sigue siendo un desafío clínico, incluso después de lo que os voy a mostrar, que parece que bueno, vienen cosas que nos pueden ayudar un poco, sigue siendo un desafío clínico y seguiremos hablando de esto durante mucho tiempo. Y como también había dicho muy bien Carlos, el problema que tenemos nosotros con nuestros pacientes, que son los animales, es que llega un momento en que no somos capaces de controlar ese dolor, y esto está publicado también en las diferentes causas de eutanasia en los perros y en los gatos, sobre todo en perros, que es donde se ha publicado esto, es la osteoartritis. Sigue siendo una causa de eutanasia, porque llega un momento que el animal pierde calidad de vida, y esto es una especie de conversación con el dueño y el veterinario de cuándo llega el momento de eutanasiar mi mascota, porque no podemos controlar el dolor que tiene. Entonces, dentro de las pequeñas novedades que os vengo a contar, lo había intentado dividir en tratamientos a nivel sistémico, si hay algo nuevo, y de lo que nos vamos a entretener un poco más es en el factor de crecimiento nervioso. Y luego ya vais a ver al final lo que he podido recopilar de los tratamientos a nivel articular, y intentar responder un poco a la pregunta de ¿existe realmente un tratamiento novedoso? ¿Sabemos algo diferente en cuanto a las terapias locales intraarticulares? El factor de crecimiento nervioso
es una proteína, representada aquí por esta imagen muy bonita en amarillo. Se trata de una proteína de una estructura muy compleja, que, como su propio nombre indica, se va a encontrar en el sistema nervioso central, pero también en muchos otros sistemas del cuerpo, ¿vale? De los hombres, de las personas y de los animales. Lo que sabemos de esta proteína es que es muy importante, necesaria, imprescindible para el desarrollo de las neuronas durante el desarrollo, sobre todo embrionario, y durante las primeras fases postnatales. Pero no es por esto por lo que estamos aquí hoy hablando del factor de crecimiento nervioso, sino porque esta proteína, cuando interactúa con su receptor, que está representado aquí en azul, el receptor que se llama tropomiosina quinasa, o más familiarmente la TRKA, es capaz de modular o estar relacionado con los procesos de inflamación y de dolor a nivel articular, ¿vale? Se ha visto que esta proteína pues, juega un papel fundamental en algunos de los caminos para provocar la inflamación y para provocar el dolor. ¿De qué manera lo hace? Pues las articulaciones, como ya hemos visto, que se dañan, son un conjunto de tejidos que al final lo que va a pasar es que se destruyen, se autodestruyen por la formación de muchas cosas en el interior de la articulación. Estos tejidos van a ser capaces de producir esta proteína, este factor de crecimiento nervioso. Por ejemplo, los condrocitos se ha visto que lo producen, las células de la membrana sinovial se ha visto que lo producen. Entonces, este factor o esta proteína se va a secretar en el interior de la articulación. Cuando está ahí, lo que va a hacer es unirse a este receptor por el que tiene gran afinidad, que es el TRK. Y entonces este receptor se encuentra a nivel de las terminaciones nerviosas en la articulación, pero también lo podemos ver a nivel de las células inflamatorias y del sistema inmune. Cuando el factor de crecimiento nervioso se une a su receptor en las células del sistema inmune, lo que van a hacer estas es liberar un montón de mediadores de la inflamación, ¿vale? Y esto comienza a crear este caldo de cultivo en el interior de la articulación, que lo que hace es aumentar el dolor y aumentar la inflamación a nivel local en la articulación. Pero este factor de crecimiento nervioso, representado aquí, estas son las siglas en inglés, cuando se une a su receptor, no solamente actúa a nivel local, sino que va a ser capaz de interiorizarse en la célula y ser transportado a donde se encuentra el núcleo de estas células de las neuronas, que es en el ganglio dorsal de esta raíz nerviosa, ¿vale? Una vez que llega ahí, lo que va a hacer es estimular a esta célula a producir y a liberar todos estos moduladores del dolor, que tienen muchos nombres, cada uno el suyo, que no importa en realidad cuáles son, sino que simplemente lo que es interesante saber es que estos se producen y que no se quedan ahí, van a ser transportados de vuelta a lo que es la terminación nerviosa, que está a nivel de la articulación. Con lo cual, comenzamos con una terminación nerviosa que tenía ciertos receptores, porque están ahí de normal, y terminamos con una terminación nerviosa que tiene un montón de receptores más, por lo tanto es capaz de detectar mucho más estímulos de lo que era capaz de detectar anteriormente. Y esta historia es, en definitiva, lo que se conoce como la sensibilización a nivel periférico, ¿vale? Es un aumento de la sensibilización de estos dedos de los nervios que se encuentran a nivel articular, que pueden detectar mucho mejor estos estímulos dolorosos ahora. Pero además, cuando el factor de crecimiento nervioso se une con su receptor y es transportado al núcleo de estas células, estos moduladores o neurotransmisores no se quedan solamente a nivel periférico, sino que van a ir a nivel central. Y lo que ocurre es que cuando se liberan a nivel central van a estimular otros receptores que se encuentran a su vez en estas neuronas de segundo orden, que en definitiva son las que se encargan de mandar la señal al cerebro y decir me duele, ¿vale? Y aquí, a este nivel, es lo que se llama como la sensibilización a nivel central. Cuando no hay inflamación y no hay un dolor, siempre hay unos estímulos que se van a transmitir a nivel de la médula espinal y luego al cerebro como estímulos dolorosos normales. El problema es que cuando se convierte en un problema crónico, la forma en la que percibimos estos estímulos cambia, se aumenta, y estímulos que no eran dolorosos pueden llegar a ser dolorosos, o estímulos dolorosos se detectan como más dolorosos, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como sensibilización periférica y central. Y se ha visto que esta proteína o este factor de crecimiento nervioso juega un papel dentro de este proceso que así parece muy sencillo, pero es muy complicado, de sensibilización periférica y central. Por lo tanto, la gente que está buscando ávidamente qué podemos hacer para parar el dolor de las articulaciones, vieron en esta proteína y su receptor una posibilidad de intentar parar ese dolor, ¿vale? Porque se ha visto que está relacionado. Esto es a nivel teórico, pero ¿sabemos algo a nivel clínico? ¿Está demostrado que esta proteína está ahí, que se expresa por los condrocitos y todas estas cosas? Pues sí, en humana, por ejemplo, y esto es un ejemplo, ¿vale? Hay muchos estudios, pero simplemente a mi nivel visual para que veáis, se ha detectado que el factor de crecimiento nervioso está aumentado a nivel articular, tanto a nivel de la concentración en el líquido articular
como en la membrana sinovial e incluso en la unión costocondral, ¿vale? Y esta imagen es simplemente una inmunohistoquímica que demuestra que este factor está ahí y que está aumentado cuando lo comparamos con articulaciones que son normales. ¿Sabemos algo de nuestros pacientes? Pues sí, además se ha visto que el factor de crecimiento nervioso está aumentada su concentración a nivel del líquido, sino al líquido articular de perros que tienen osteoartritis, comparado con otros que tienen una articulación completamente normal. Con lo cual tenemos una historia teórica que parece muy bonita, que si la bloqueamos puede ser que tenga un efecto importante porque bloqueamos el dolor, pero aparte también vamos a demostrar a nivel clínico que sí, que este factor está ahí y que, bueno, podríamos parar parte del dolor si somos capaces de bloquear su efecto, ¿vale? Es así como comenzó esta historia. Bueno, pues la forma en la que se les ocurrió bloquear este dolor fue con un anticuerpo. Las terapias con anticuerpos no son nuevas y seguramente muchos de vosotros podéis decir, yo conozco una terapia con anticuerpo, por ejemplo, para las vacunas, para las alergias de los animales o más recientemente las vacunas que se están desarrollando para ciertos tipos de tumores. O sea, el utilizar anticuerpos para parar o para tratar enfermedades no es nuevo, pero sí es nuevo a nivel del dolor, ¿vale? No, de momento solo hablamos de antiinflamatorios, de opioides, que tienen nada que ver con un anticuerpo. Entonces, en este caso, lo que se pensó es, vamos a crear un anticuerpo que sea capaz de neutralizar el efecto que tiene este factor o esta proteína. ¿Qué es interesante con los anticuerpos? Es interesante porque tienen una alta bioactividad y una gran afinidad, o sea, estos anticuerpos son específicos para una parte de una proteína o de un receptor y solamente se unen a esa parte y a ese receptor, con lo cual es una forma de actuar muy específicamente a un mecanismo muy particular, ¿vale? Entre comillas, el problema que tienen es que tiene que ser especie específico. No podemos crear un anticuerpo que tiene las patitas que hemos hecho para el ratón y ponérselo al perro. Primero porque puede funcionar parcialmente, segundo porque puede crear reacciones de rechazo de esa proteína, ¿vale? Entonces tiene que ser especie específico y hay un método de formación de estos anticuerpos que se llama Petization, que parece salido de una película de Robocop casi, esto de Petization, pero que es simplemente el proceso de formación o de creación de anticuerpos que son especie específicos. Los que son creados para perros son para utilizar en perro, y los que son creados para gato o para humana, ¿vale? Son especie específicos. Lo que es interesante también con estos anticuerpos es que cuando los administramos tienen una vida media de varios días y una eliminación muy lenta, y además son capaces de ir y quedarse en los lugares donde hay inflamación. Con lo cual vemos que se convierte en una historia que parece que puede tener un final feliz, ¿no? Conseguimos un anticuerpo que es capaz de unirse a esta proteína o factor de crecimiento nervioso y bloquearle, impedir que se una a su receptor. Con lo cual, si conseguimos esto, conseguiremos bloquear el efecto que tiene a nivel periférico y neutralizar un poco esta sensibilización periférica. Conseguiremos que al no unirse a su receptor no vaya a ser transportado a nivel central del lugar donde se encuentran estas células. Disminuimos la producción de estos neurotransmisores y por lo tanto también disminuiremos el efecto que tienen a nivel central de aumento de la estimulación o sensibilización central, ¿vale? Entonces, aquí está la historia. Tenemos una proteína, conseguimos un anticuerpo que va a bloquear en esas zonas. Y aquí podría acabar mi charla y diríamos, vale, pues esto tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene muy buena pinta porque nos va a bloquear el nivel periférico y el nivel central. Y además, si os digo que hay un montón de estudios animales donde se les inyecta una cosita en la articulación y cuando se les administra este tipo de anticuerpo el animal puede volver a caminar como si casi no le hubiera pasado nada, pues ya vámonos a casa. ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos comprar, verdad? Esta historia parece que tiene muy buena pinta. Bueno, pues os digo que aunque existen muchos modelos animales, muchos, durante muchos años, no para esta proteína en concreto, pero muchos otros, no es el fin de la historia, porque se ha visto que en muchas ocasiones cuando creamos una cosa hay una historia muy bonita que parece que va a tener un final feliz, cuando lo intentamos aplicar a la clínica tiene efecto nulo o muy bajo, ¿vale? No es lo mismo tratar un ratón en el laboratorio que tiene una patología muy concreta que le hemos creado, que tratar una persona que tiene problemas de rodilla o nuestros animales que tienen un problema de articulaciones múltiples, ¿vale? Entonces, el paso que había que dar era demostrar que esto que parece que tiene un final feliz, en realidad tiene un final feliz, ¿vale? Y yo voy a intentar mostraros los estudios y ver si hay algo que puede tener un final feliz o no, ¿vale? O sea que la pregunta en estos momentos es, conocemos esta proteína que puede tener muchos efectos a nivel periférico y central, que lo podemos bloquear con unos anticuerpos porque hay un proceso que ya está en marcha, que los podemos crear, pero a nivel clínico esto tiene verdaderamente significación clínica o no.
Pues os podía dar la respuesta directamente, pero esto iría mucho mi opinión en ello, entonces lo que yo quiero mostrar es verdaderamente los estudios y que vosotros creéis vuestra propia opinión, ¿vale? Tenemos este estudio que Duncan se repite mucho, pero es porque trabaja mucho y muy bien, ¿vale? Entonces ha salido ya varias veces y bueno, yo estuve allí, tuve el placer, un poco la gracia de poder participar en este estudio, pero bueno, había mucha gente trabajando y fue un estudio bastante intenso. Lo que se intentó simplemente ver que la administración de estos anticuerpos específicos para el perro, en este caso era una administración única de una dosis intravenosa, con 26 perros, un estudio de 28 días de duración, y se llamó piloto porque no tiene muchos animales y no es de larga duración, ¿vale? Entonces se habla de estudio piloto cuando se quiere ver el efecto de algo, pero no es un estudio a mucho largo plazo ni con un montón de animales. ¿Y qué es lo que se vio? Bueno, pues voy a simplemente explicar cómo se hizo un poquito este estudio. Estos 26 perros tenían que tener movilidad reducida demostrada mediante cuestionarios, se le preguntaba al dueño y esto tiene una puntuación. Entonces, cuando pasa un máximo, se considera que el animal tiene una movilidad reducida importante y entonces puede entrar en el estudio. Al menos tenía que tener una articulación apendicular o un segmento del esqueleto axial que estuviera afectado por la osteoartritis, o podía ser los dos, podía tener 2 rodillas, 2 caderas, le duele el lumbar y una rodilla, cosas así, una combinación, y radiografías que demostraran que efectivamente esas zonas que tenían dolor presentaban la osteoartritis, ¿vale? Estos 26 animales se dividieron en 2 grupos, un grupo que iba a recibir el tratamiento, que no lo he dicho antes, pero en principio se le llamó NB01 a este anticuerpo, y un grupo placebo que iba a recibir simplemente una inyección intravenosa de suero salino. La gente que lo inyectaba no lo sabía y la gente que evaluaba a los animales no sabía si el animal había recibido tratamiento o si había recibido placebo, ¿vale? El primer día se hacían un montón de cosas, primero para ver que el animal efectivamente podía participar en el estudio, se hacían unos exámenes, unas analíticas para ver que todo estaba bien, se puntuaba el dolor de manipulación de las articulaciones, se hacían radiografías para efectivamente comprobar que el animal tenía osteoartritis. Se pasaban unos cuestionarios a los dueños, que son los que nos daban los valores de referencia iniciales de la incapacidad que tiene tu animal para realizar ciertas actividades, la incapacidad que tiene tu animal para caminar, una batería de preguntas muy larga, que no es el caso de revisarlo todo aquí. Se les preguntaba por la calidad de vida de su animal, ¿vale? Se les decía qué calidad de vida crees que tiene, eso también está graduado, y se les ponía un monitor de actividad. El monitor de actividad es como lo que hacen nuestros relojes ahora que cuantifican los pasos, exactamente igual, solo que bueno, de diferente visuales diferentes se le coloca en el collar al animal. Y entonces esto es capaz de detectar el movimiento del animal y nos da unos números, ¿vale? Y podemos cuantificar la actividad de estos animales y es como la forma objetiva que tenemos para ver si un animal, después de un tratamiento, aumenta su actividad o no, porque el dueño a veces es difícil o, como vamos a ver, puede haber efecto placebo, ¿vale? Entonces, una vez que el animal se metía en el estudio, volvía una semana después, se le colectaba los datos que nos daba el aparatito que tenía en el collar y se administraba el tratamiento. A un grupo le dimos el tratamiento de anticuerpo y a otro grupo le dimos el tratamiento con placebo, ¿vale? Y esto será el día 0 de comienzo en el estudio. Vinieron 14 días después para repetir estas pruebas y ver cómo iban, simplemente era una colección de datos, y al final se volvían a repetir los cuestionarios, los exámenes, las analíticas para ver si había cambiado algo. Esto forma parte de los estudios cuando quieres demostrar que no provocan, o sea, que se pueden dar y que no provocan anemia o que no provocan un problema renal. Esto es para ver que todo seguía normal, y se volvía a hacer una puntuación del dolor. El examen ortopédico se repetía para ver si el dolor que se había detectado en la rodilla seguía ahí o no, o estaba más o menos, ¿vale? ¿Qué es lo que se vio? Esto simplemente son las siglas de uno de los cuestionarios que se utilizan, que lo que hace es preguntarle al dueño el primer día cuáles son las actividades que tu perro no es capaz de realizar como lo hacía cuando era más joven o cuando no tenía dolor, le dan una puntuación y cuando vuelven al final de estudio se le vuelve a preguntar exactamente lo mismo y ahora el dueño dice que el perro lo hace mejor o lo hace peor o lo hace exactamente igual que cuando se comenzaba el estudio. Es una forma de ver si la actividad del animal ha cambiado y ha mejorado con respecto al comienzo del estudio, y entonces lo hacíamos en el día 0, día 14, 28 y luego simplemente es una comparación del día 14 con el día 0 y del día 28 con el día 0, ¿vale? ¿Qué es lo que se vio? Pues que los animales que eran tratados con este anticuerpo, una sola inyección intravenosa en el día 0, había una mejora significativa en la capacidad que tenían estos animales para llevar a cabo esas actividades que el dueño había reflejado como que el animal ya no podía hacer o que tenía dificultad para hacerlas.
En el placebo se vio que había una mejoría también, solamente para el día 14, pero no para el día 28. Los estudios con un control placebo son muy importantes porque el grupo placebo da lugar al efecto placebo. El efecto placebo es muy fuerte en humana, esto se sabe que a una persona le das una cápsula que se cree que tiene algo y ya va mejor, y que en perros podríamos pensar que esto no va a suceder, o en gatos, y es muy fuerte, tanto en perros como en gatos, lo voy a repetir varias veces. Los dueños creen que el perro mejora cuando le están dando algo, ¿vale? Y por lo que sea, se produce un efecto placebo muy fuerte. Y entonces es importante saber que, bueno, hemos conseguido una mejora, pero que esta mejora es diferente a simplemente el efecto placebo que causa el que un dueño con su perro se enrolen en un estudio, ¿vale? Y se vio, en efecto, que el tratamiento aumentaba o era significativamente mejor que el placebo para los días 14 y 28, con lo cual sí hay un efecto placebo que vamos a ver en general en cualquier estudio, pero la administración de este fármaco provocaba una mejoría en la actividad que eran capaces de detectar los propietarios. Pero como hay estos efectos placebos y es tan difícil a veces para el propietario saber, por eso se les pone el monitor y se ve, bueno, vamos a ver objetivamente si estos animales en realidad son capaces de moverse mejor cuando reciben el tratamiento. Y efectivamente se vio que los animales que habían sido tratados había un aumento de la actividad a lo largo de la duración del estudio, que el placebo no había un cambio de esta actividad, ¿vale? O sea que no vimos el efecto placebo en el monitor de actividad, y que durante el periodo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, que normalmente es cuando se miran mejor estos periodos de actividad, había un aumento significativo para el grupo de tratamiento, ¿vale? Con lo cual podéis ver que había ciertos efectos positivos. Hay otras cosas que se medían durante el estudio que no se vieron un cambio, por ejemplo en el examen ortopédico, cuando se manipulaban esas articulaciones o la región lumbar si era dolorosa, se volvía a detectar ese dolor. O sea, son articulaciones que no hemos cambiado nada. Si yo hago una flexión completa o extensión completa, el animal va a sentir dolor, ¿vale? O sea, que en este sentido el examen ortopédico no cambió. Sí que se vio una mejora en la calidad de vida, esto era simplemente una pregunta a los propietarios y cuando se les volvió a preguntar al final del estudio, ellos creyeron que la calidad de vida de su animal había mejorado cuando se le había administrado este tratamiento. Y las analíticas sanguíneas os las pongo aquí para deciros que se vieron algunas modificaciones, sobre todo a nivel de algunos valores de los glóbulos rojos, pero que los valores siempre estaban dentro del valor de referencia y no se pudo establecer una relación directa con la administración de este fármaco. En conclusión, una dosis única intravenosa fue capaz de mejorar la actividad de estos animales y por lo tanto podemos decir que tuvo un efecto beneficioso analgésico. Los animales que se incluyeron en este estudio tenían, como hemos dicho anteriormente, hay algunos estudios que incluyen animales que tienen solamente una rodilla afectada, porque es más fácil de ver la cojera y de que mejore la cojera, y se utilizan las placas de fuerza, que son muy fáciles, ¿vale? Y nos dan un valor exacto de la utilización de la pata por este animal. Pero esto no refleja mucho lo que vemos en la clínica, porque la mayoría de los animales con artritis van a tener las dos rodillas, las dos caderas, un codo, me duele la espalda y tienen varias, ¿vale? Entonces, en este estudio, los animales que se introdujeron creemos que reflejan bien los animales que podemos ver en la clínica, porque eran animales que podían tener varias articulaciones afectadas. Una cosa que no se pudo responder en este estudio es que no sabemos si este tratamiento hubiera tenido el mismo efecto en animales que ya no responden al tratamiento convencional, ¿vale? Y esto es una cosa, hay estudios de hecho que se hacen para ver, se cogen a pacientes que ya no están respondiendo a tratamientos y se les pone con este nuevo tratamiento para ver, ¿vale? Porque si estos animales estaban respondiendo bien a antiinflamatorio, bueno, les ponemos este tratamiento, pero no es un grupo muy específico de pacientes, que son aquellos que a lo mejor el dueño se está preguntando si lo tiene que eutanasiar, ¿vale? Entonces, este estudio no responde a esa pregunta porque los animales que se introdujeron en el estudio estaban respondiendo en principio a otro tipo de tratamientos, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, el efecto beneficioso analgésico se demostró y se vio en el caso del perro. Pero como todos sabemos, la repetición de estudios de perro en gato no es una repetición de estudio para tener una publicación más, ¿vale? Sabemos que los gatos no son perros pequeños, sino que son muy particulares y, por lo tanto, se quiso ver si se podía crear un anticuerpo específico para el gato, que la respuesta fue sí, se creó uno 100% de gato, y entonces se hizo un estudio similar, porque lo que funciona en el perro puede no funcionar en el gato. Ya os digo que los gatos casi tienen más artrosis que los perros, y que lo difícil de los gatos es poderlo detectar, porque tienen unos signos que son un poquito diferentes. Pero bueno, en este caso se hizo otro estudio similar, un estudio piloto, en este caso 36 gatos, lo dividieron en 3 grupos porque se quiso ver la dosis, ya se empezó a jugar con cuál es la dosis que debemos de dar de este anticuerpo, no se sabe, vamos a dar a un grupo una dosis baja y otro grupo una dosis alta y a ver si vemos alguna diferencia, y por eso se hicieron los 3 grupos junto con el placebo. Un poquito más larga la duración del estudio y en este caso se administró el anticuerpo por vía subcutánea para ver qué pasaba.
36 gatos, los mismos factores para poderlos introducir en el estudio, una dosis baja y una dosis alta. Se hizo lo mismo en el día 0, se hace una batería de preguntas, un examen, una analítica, unas radiografías para poder ver si lo podemos introducir en el estudio o no. Y luego una duración de 77 días. Al final se vuelven a recopilar todos estos datos y entre medias se daba el tratamiento subcutáneo, una dosis única en el estudio el día 14 y la actividad que se había detectado desde el día 0 al día 14 se utilizaba como la actividad de nivel base. Y luego tenían otras 3 visitas entre medias que venían, algunas de ellas sin el gato, simplemente para rellenar el formulario y ver cómo iba evolucionando estos signos clínicos de los animales. Otra vez este cuestionario, las mismas siglas, simplemente era ver con respecto al día 0, se miraba en el día 35, día 56 y día 67 y tenemos los 2 tratamientos que en principio no voy a poner aquí todo lo que se hizo en el estudio, pero no se vio diferencias, entonces lo que se hizo era englobar la dosis alta y dosis baja en un solo grupo y utilizarlo para comparar con el placebo, ¿vale? Y lo que se vio otra vez es que había una mejora significativa de las puntuaciones en este cuestionario que se encargaba de ver simplemente si había una mejora en la capacidad para realizar cierto tipo de actividades que los dueños habían dicho que el animal ya tenía dificultades para hacer. Y se vio que sí, que eran capaces de hacer estas actividades mejor que antes de recibir el tratamiento. Las diferencias significativas con los grupos solamente se detectaron en el día 35 y esto otra vez demuestra que hay un fuerte efecto placebo. Os digo que lo del efecto placebo en los gatos es espectacular. Hay algunos estudios de dolor crónico que se han hecho incluso con antiinflamatorios donde se ve que por lo que sea, la interacción con el dueño, el hecho de que antes no le estábamos dando ningún medicamento, el gato está a su bola, pero ahora 2 veces al día vamos y le damos algo, a lo mejor va escondido en un poquito de comida, este tipo de cosas cambia el comportamiento del animal y por lo que sea provoca un efecto en el propietario que él piensa que está mejorando incluso cuando no le está dando absolutamente nada a su animal. Y este efecto placebo pues es importante reconocerlo, ¿vale? Cuando se reconoce, lo que hacen los investigadores es intentar mirar los datos de muchas formas diferentes para ver en realidad si el efecto beneficioso que estamos viendo con la medicación se debe solamente a un efecto placebo o es efectivamente beneficioso. Y simplemente un ejemplo, lo que se puede hacer es mirar el porcentaje de disminución de la discapacidad para realizar esa actividad. En el grupo tratamiento esta disminución era un 55% con respecto a un 22%, con lo cual ya vamos viendo que sí existe un efecto placebo, pero que este medicamento es además efectivo para el tratamiento del dolor articular. Este es otro tipo de cuestionario, simplemente lo mismo, donde también se vio que había una mejora significativa, que no había diferencias significativas entre los grupos. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas el grupo tratamiento y sea significativamente mejor que el grupo 0, si el grupo placebo también mejora, entre los grupos no va a haber tanta diferencia. Entonces, significativamente llegan a ser iguales en algún momento, ¿vale? Pero había una pregunta muy interesante en este cuestionario que era donde se le preguntaba al dueño sin saber, al final del estudio se le decía, ¿tú crees que tu animal ha recibido el tratamiento o que ha recibido el placebo? Normalmente, y este es el primer estudio de hecho en el que se ve que los dueños son capaces de reconocer si su mascota ha recibido o no el tratamiento. Y cuando esto se analiza y se mira es normalmente porque lo que le hemos dado al animal tiene un efecto clínico bastante potente, desde el punto de vista que incluso con el efecto placebo es capaz de diferenciar entre tratamiento y placebo cuando se le pregunta a los propietarios. De forma aleatoria, normalmente estos porcentajes suelen estar alrededor del 50%, porque lo sabemos, entonces decimos sí o no dependiendo un poco de lo que hemos visto. Pero el hecho de que este porcentaje sea tan elevado demuestra que hay un efecto positivo que es bastante interesante, ¿vale? Analgésico a nivel de estos animales. Los gatos en Estados Unidos también se les pone collar y además pueden vivir con él. Yo no sé si esto funcionaría mucho en España, pero a los animales, a los gatos, también se van con el collar y con el monitor a casa. Y igualmente, como veíamos en los perros, en el caso de los gatos, se vio que cuando se les administraba este medicamento había un aumento de la actividad a lo largo de la duración del estudio y que esta actividad era significativamente diferente con el grupo placebo. Con lo cual, estas medidas que son un poco más objetivas sí que dieron un efecto positivo analgésico. Concluyeron que el tratamiento, una sola dosis subcutánea en estos animales tenía un efecto positivo en el control del dolor, que se veían las medidas objetivas y subjetivas y que se apreciaba fundamentalmente durante la semana 2 y 6 del tratamiento. Para que veáis un poco más esto del efecto placebo, por si acaso que yo no estoy intentando convencer a nadie, pero esto es interesante, incluso yo preparándome la charla. Como ya hemos oído antes, los antiinflamatorios creo que nadie
cree que los antiinflamatorios no funcionan para tratar la osteoartritis. Todo el mundo, y Carlos ha dicho que sí funciona, lo ha repetido varias veces y todos le hemos creído y nos creemos que funcionan. Bueno, en un estudio, el mismo grupo de investigadores realizó un estudio de dolor crónico con meloxicam, ¿vale? Y se vio que había un aumento de la actividad del 5,97%. El efecto placebo, que produce una mejora, y los dueños creen que el animal mejora, produjo un aumento de la actividad del 2,65%. Pues bien, este nuevo medicamento, estos anticuerpos, producen un aumento de la actividad del 9,3%, y esto es muy interesante, ¿vale? Porque se piensa, o con esto se ve, por lo menos estos datos nos están diciendo que el efecto analgésico de estos anticuerpos es como mínimo igual, si no superior, al que tenemos con los antiinflamatorios, que todo el mundo cree que son beneficiosos para tratar la osteoartritis, con lo cual unos datos que apuntan a algo que es bastante interesante, ¿vale? ¿Qué se sabe en humana? No porque a mí me interese mucho lo que se hace en un... Bueno, me interesa desde el punto de vista que cuando reviso algo quiero saber qué es lo que se está haciendo en humana, porque a veces vamos por detrás y a veces vamos por delante, dependiendo de lo que sea. Bueno, pues en humana están, igual que en veterinaria, estos anticuerpos están disponibles, se hacen estudios, no os voy a contar todo el rollo de este estudio, pero simplemente para que veáis que estudios similares, donde hay un grupo placebo y luego hay un grupo de tratamiento con, en este caso había como 5 o 6 dosis, me parece, diferentes. Se ha visto, esto simplemente a las personas les puedes preguntar si le duele o no y cuánto le duele, y es mucho más fácil porque a lo largo del estudio les sigues preguntando, ¿te duele la rodilla? Sí, no, pues dime de qué número te duele la rodilla. Y entonces esto es un índice del dolor de rodilla en pacientes que fueron tratados con estos anticuerpos. Aquí tenemos el grupo placebo y esto es el cambio en el índice, ¿vale? O sea, si no hubiera ningún cambio en el tratamiento, los valores se encontrarían alrededor de 0, no hay cambio, no hay cambio. Si digo que me duele 10 y me sigue doliendo 10, pues el cambio es 0. Pero se vio que cuando estos pacientes donde se les administraba este anticuerpo, el índice de dolor de rodilla disminuía significativamente para todos los grupos de tratamiento, independientemente de la dosis que se diera. Pero como puede haber un efecto placebo, lo queremos comparar con el efecto placebo, y entonces había diferencias con el grupo placebo para la dosis que fueron superiores a 30 microgramos, ¿vale? Con lo cual, otra evidencia de que parece que estos anticuerpos van muy bien encaminados a darnos el final feliz que todos estamos buscando, no de curar la enfermedad, pero sí parece que nos dan una nueva herramienta para poder tratar el dolor en estas articulaciones. Entonces vieron que simplemente una dosis producía un efecto analgésico importante, en este caso también lo dieron intravenoso. El hecho de que el número de individuos que se introdujeron en este estudio era pequeño, a veces es malo, porque tenemos una molécula que puede ser beneficiosa, pero como introducimos un número de pacientes que no es suficientemente elevado, no vemos diferencias significativas. Y es por eso por lo que normalmente se buscan estudios que tengan muchos pacientes, ya sean humana o veterinaria, que estén en el estudio. Pero en este caso, el hecho de que fuera un número pequeño y que se vean las diferencias, lo que nos está diciendo además es que el efecto analgésico tiene que ser bastante potente, porque si no, no veríamos esas diferencias incluso cuando son analgésicos, ¿vale? Y finalmente, ellos reconocen, igual que en veterinaria, que la dosis que tenemos que dar y la frecuencia con la que se tiene que dar no se conoce, porque en este caso, bueno, se metieron en el estudio, se le dio una única dosis y se vio qué pasaba, pero cuál es la dosis que debemos utilizar de todas las que presentaron ese estudio, igual que en veterinaria, yo creo que todavía no está muy claro cuál es la dosis que se debería de dar, ¿vale? Se puede dar a nivel articular, intraarticular. Hemos hablado un poco que, bueno, cuando tienes un animal, igual en las personas, tienen una rodilla que les duele y puedes hacer un tratamiento sistémico, pero los tratamientos locales son muy interesantes, primero porque no tienes que dar un tratamiento sistémico que provoca efectos secundarios en algunas ocasiones, y segundo porque hay pacientes que no toleran estos tratamientos a nivel sistémico. Hay perros que no pueden tomar antiinflamatorios porque están en dosis alta de corticoides, porque además tienen un problema de piel. Hay personas que tienen problemas cardíacos y ya sabemos que los antiinflamatorios, dependiendo de cuál, en problemas cardíacos no se pueden dar. Entonces, se puede dar por vía intraarticular. Os voy a mostrar lo que he encontrado. No hay mucho todavía publicado, hecho, en cuanto al uso intraarticular de estos anticuerpos, pero se hizo un estudio en caballos en este caso, y que es como un modelo animal, ¿vale? Se hizo con caballos, pero era una artropatía que se provocó por la inyección de inmunoglobulinas a nivel articular, provocando una sinovitis, y luego se les inyectaba los anticuerpos. Y se vio que también había una reducción de la hiperplasia sinovial, de la concentración de prostaglandinas a nivel de la articulación, y que la manipulación de esta articulación en los animales había una disminución del dolor, por lo que parece que estos anticuerpos
cuando se inyectan también a nivel articular pueden tener un efecto beneficioso, pero ya os digo que es el único estudio por el momento que hay y no se sabe muy bien cómo se va a poder utilizar esto a nivel local, ¿vale? Si vemos un poco la historia, teníamos un factor que provocaba un montón de dolor a nivel periférico, central, inflamación, que parecía que iba a tener una historia feliz, que conseguimos crear un anticuerpo, somos capaces además de hacerlo específico para cada una de las especies y tenemos estudios clínicos que nos demuestran que tiene un efecto analgésico, que no solo es analgésico, sino que es tan analgésico o más analgésico que los antiinflamatorios. ¿Por qué no lo estamos usando ya? Digo yo, ¿no? Pues porque hay una segunda parte de los estudios que es la seguridad de el utilizar ciertas moléculas. Hay que ver que la gente no se muere por dárselo y que los perros no desarrollan un problema a nivel del riñón con la segunda dosis, ¿vale? En humana, y presento primero los datos en humana porque como vais a ver al final en veterinaria todavía no se sabe muy bien. Uno de los artículos más recientes tiene una tabla que es de varias páginas donde se pone cada uno de los efectos adversos que se vieron en las personas que estaban en el estudio, pero lo que hay que ver es de todos esos efectos adversos cuáles pueden estar relacionados con la administración de este medicamento, porque cuando estás en un estudio un día te duele la cabeza y lo tienes que decir, te ha dolido la cabeza y eso no significa que sea porque te han dado este medicamento, ¿vale? Pero lo que sí se vio es que hay alteraciones en la sensibilidad periférica, que es lo que conocemos como la alodinia, la parestesia, la hiperestesia, que estaban relacionadas con la administración de este medicamento, que no fueron súper importantes porque son sobre todo transitorias y reversibles. A estos pacientes, una vez que ya no se les administraba y pasaba el tiempo, la sensibilidad volvía a su sitio normal, como si digamos. Pero había otra cosa, que ya me ha despejado la sorpresa Carlos esta mañana, que es una progresión rápida severa de la osteoartritis. Y en este caso sí se ha visto, bueno, creo que la relación 100% tratamiento con el desarrollo de esto, no sé si alguien se atreve a decirlo así directamente, pero sí que se vio que en los pacientes que recibieron altas dosis de factor de crecimiento nervioso junto con antiinflamatorios, desarrollaron, bueno, esta destrucción articular que dio a que estas personas necesitaban un reemplazo de estas articulaciones, ¿vale? Esto, aunque el porcentaje nos puede parecer no muy alto, sí que es muy importante, porque esto es un efecto adverso bastante grave en estas personas. O sea, le estamos dando algo que le quita el dolor de la articulación y nos estamos cargando la articulación hasta el punto de que ahora necesitamos hacer cirugía en esa articulación. Con lo cual, esto un poco, pero este es el principal motivo por el que estos anticuerpos, que se veía que tenían un efecto tan beneficioso, se ha retardado el paso a ser utilizado de forma clínica. De hecho, los últimos estudios que se están haciendo actualmente se están haciendo en personas donde no se les administra junto con antiinflamatorios, se está controlando mejor la dosis y se les está poniendo un monitor de actividad para controlar que estas personas no se pongan a correr maratones porque ya no le duelen las rodillas, ¿vale? Y esto es, lo digo así, pero es que es así. Cuando nos duele algo no nos movemos tanto, lo decía también Carlos, es como un factor limitante para hacer ejercicio, pero si tú a una persona le das algo que bloquea tanto el dolor, a lo mejor no corre maratones, pero sí que se pone, el uso de esa articulación seguramente va a ser mayor que si tiene dolor, ¿vale? Y se cree, no se sabe seguro, pero se cree que esto puede ser una de las causas por las que se ve una destrucción importante de estas articulaciones, pero no se sabe, también podría ser, hay varias teorías, dicen que puede ser por eso, dicen que puede ser por un bloqueo de la inervación de la articulación, que puede ser por un problema de inmunoreacción a estos anticuerpos que se han introducido. Entonces, bueno, esto es lo que ha mantenido un poco estos fármacos en el aire y están pendientes de ver si esto se puede controlar o de qué forma. En cuanto a veterinaria, no se ha visto todavía ningún efecto adverso, no podemos decir que esto no se vaya a dar en veterinaria porque no tenemos suficientes casos y porque no se ha hecho, no se ha administrado este fármaco con antiinflamatorios a las mismas condiciones que se ha hecho en humana, ¿vale? Entonces, esto está en el aire, está pendiente de ver y los estudios más recientes que se están haciendo, que tienen ya muchos más animales, me consta que se están haciendo a más largo plazo, precisamente para ver si desarrollan esta osteoartritis rápida, ¿vale? Lo que sí os puedo decir es que esta entidad clínica en humana ya estaba descrita, se sabe que esta progresión rápida de la osteoartritis estaba descrita, pero que en veterinaria no tenemos ni idea, no hay, ni siquiera está descrito cuál es la progresión normal de una osteoartrosis en una articulación. Entonces, si quisiéramos decir que un animal ha desarrollado una progresión rápida, primero deberíamos decir cuál es lo normal para poder decir que ha sido más rápido. Entonces, en este sentido, en veterinaria no sabemos, ¿vale? Entonces, esto queda un poco en el aire y sería interesante, bueno, saber si lo vamos a provocar o no con este tipo de fármacos. Con lo cual, viendo todos estos estudios clínicos, donde parece que, bueno, tenemos unos anticuerpos que pueden ser capaces de bloquear esta proteína,
pues se ha visto que efectivamente la administración de estos anticuerpos, tanto por vía intravenosa como por vía subcutánea, son capaces de controlar el dolor en estos animales, que la potencia analgésica es fuerte, similar o superior a los antiinflamatorios, con lo cual muy interesante. La dosis y la vía de administración y cuánto dura el efecto, con lo cual cada cuánto tenemos que repetir estas dosis no se sabe, y seguramente los estudios que estén en marcha ahora mismo estén intentando dilucidar esta cuestión. Y que los efectos secundarios que se han visto en personas están aún por determinar en veterinaria, ¿vale? Como yo os acabo de decir, son algunos bastante importantes que deberíamos saber si se van a producir o no. En el futuro, lo que se podría hacer también es utilizar las placas de fuerza. Como os he dicho, en estos estudios no se ha introducido la placa de fuerza porque cuando tienes un animal que tiene varias articulaciones dañadas, no cojea de una pata, tiene una disminución en la actividad, le cuesta levantarse, pero esto no se ve en las placas de fuerza. La placa de fuerza te dice cuánta fuerza mete en cada una de las patas cuando el animal anda. Entonces, cuando tenemos una monoartropatía, esto es muy fácil porque hay una cojera solo en esa pata y cuando aumenta la fuerza en esa pata es que está mejorando. Pero esto no se ha visto. Lo que sí se puede hacer es intentar hacer un estudio donde haya animales que tengan solo una articulación para intentar valorar la mejora con las placas de fuerza, simplemente porque nos da información desde el punto de vista de la potencia analgésica, ¿vale? Deberíamos hacer un análisis más exhaustivo de esta alteración de la sensibilidad periférica. En humanas se hace, esto es lo que se llama en español, me cuesta a veces decirlo, pruebas sensoriales cuantitativas, que es el QST o Quantitative Sensory Testing, que es simplemente provocar un estímulo en la mano, por ejemplo, a las personas, un estímulo de calor o un estímulo apretando con un aparatito y cuando te duele dices me duele y paro, ¿vale? Esto se puede hacer en veterinaria, es un poco más complejo, pero existen aparatos que se pueden hacer y por lo tanto están pensando que si queremos en verdad saber si un animal tiene un problema de alteración de la sensibilidad, como él no nos lo va a decir, deberíamos intentar investigarlo más y podemos utilizar estos aparatos que existen para ver si este efecto adverso que se produce en humana también se produce en veterinaria. La seguridad y los efectos adversos en administraciones a largo plazo no lo sabemos porque el estudio que, incluso el de gatos, que era 77 días, esto no es a largo plazo, hay que hacerlo durante más largo plazo. Y el uso a conjunto de antiinflamatorios y el anticuerpo en veterinaria aún no se ha hecho y deberíamos ver, esto es importante porque cuando un animal tiene artrosis, lo mínimo que va a estar es en un régimen, en una actividad física y en antiinflamatorios. Si además queremos administrar estos anticuerpos, deberíamos saber si lo podemos dar con los antiinflamatorios o no. Esto es muy interesante a nivel clínico, porque si no pasa nada, entonces podría ser simplemente una inyección cada ciertas semanas para mejorar el dolor, pero si al final se llega a la conclusión de que el uso conjunto de estos dos fármacos es más probable que va a provocar problemas a nivel articular, entonces no se debería recomendar, con lo cual es un factor que es importante estudiarlo un poquito más a fondo. Y esto cuanto a los anticuerpos y finalmente, muy rápido, porque os voy a contar qué es lo que ha pasado con lo de a nivel articular. A nivel articular, Carlos lo ha introducido un poco también, tenemos muchos tipos de terapia y si hacéis una búsqueda os vais a pasar la semana entera leyendo artículos, tanto a nivel de las células madre mesenquimatosa como ácido hialurónico, como plasma rico en plaquetas. En veterinaria hay mucho, en modelos animales hay mucho más, en humana hay un montón también. Y el otro día revisando un artículo de humana que dije, esto genial, porque ya me lo han revisado y me va a servir para la presentación, lo voy a poner lo que digan en 2 diapositivas y termino rápido. Pues ni con esas, porque si empezáis a leer vais a ver que hay muchos estudios que dicen que las células madre mesenquimatosas tienen un efecto positivo y que las células, el ácido hialurónico también tiene un efecto positivo, pero si lo damos con el plasma rico en plaquetas, pero si lo damos junto. En definitiva, lo que sí os puedo decir es que seáis muy críticos cuando estáis en una clínica y estáis decidiendo si comprar un kit, que ahora los venden, que puedes coger grasa del animal, procesarlo y sacar las células madre e inyectarlo en las articulaciones, que intentéis pararos a reflexionar un poco si estamos haciendo bien o no, o si hay evidencia científica en lo que estamos haciendo o no, porque simplemente en las células madre, por ejemplo, no es lo mismo un kit que otro, y hay células madre que vienen de un donante y hay células madre que vienen del propio animal, y al final, en definitiva, lo que está ocurriendo es que hay gente que está inyectando cosas que no sabe ni lo que va en esto, porque han comprado el kit, lo hacen y no hay ni siquiera un control de calidad de decir, sí, estoy inyectando células madre. No estoy diciendo con esto que no sea efectivo, yo creo que sí son efectivos porque hay muchos artículos que sí que dicen que son efectivos, simplemente deciros que es un tópico muy complejo y que yo creo que deberíais preguntar a Ignacio que me invite otro día a dar 2 charlas más y entonces hablamos de esto porque hay mucho, ¿vale? Lo que sí he visto de todas las revisiones que he hecho es que incluso en esta revisión de humana, al final la conclusión a la que llegan es que no hay todavía suficiente
evidencia científica que sea fuerte para decir que ni el ácido hialurónico ni las células madre produce un efecto positivo, regeneración del cartílago y todo esto que todos estamos tan deseando de poder hacer en las articulaciones, no está demostrado, pero sí que hay varios artículos que demuestran que hay un efecto positivo analgésico. En algunos casos también han demostrado un poco la regeneración del cartílago, pero esto es más cogido con pinzas y es más difícil de resumir en 2 diapositivas, ¿vale? Y sin más, agradeceros a que nos hayáis dormido después de comer y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responderla. Voy a sacar el... Me lo quito de aquí. ¿Puedes incorporarla? ¿Me paso el tiempo? No lo sé, igual ya. 45 minutos. ¿Esto funciona al final? Sí. Pues sí. Con eso. Si me habéis oído a mí. Te digo lo mismo, te presentas tú, quieres que te presente yo. Se ha presentado en Americana, ¿no? No la habíais dejado metida ahí. Te ha abierto ya. ¿Has abierto esto? ¿Está ya en puesto? No, tengo que ponerla en presentación. Y salía ya con... Aquí presentación y diapositiva. ¿Qué pasa, Jenny? ¿Alguna pregunta que ha surgido o algo? ¿No sabes? ¿En la gente? No han dicho nada. ¿Esto es una pregunta Lo doy. Coméntales ahora qué pregunta que haya, por si acaso la dejamos para el final. ¿Querías hacer preguntas de ella? ¿Tú? Sí, que lo pregunto, ¿eh? Si alguna pregunta para Mila, aprovechar ahora que estoy con problemas técnicos, como siempre. Lo tengo controlado. Se oye medio bien, ¿no? Bueno, os voy a ir rapidito porque era una charla que tenía preparada en 1 hora y son 40 lo que me quedan. O sea que los que tengan epilepsia fotosensible, por favor, es el momento de marcharse. Me han dejado hablar de los tratamientos quirúrgicos de la artrosis. Cuando hablé con Ignacio, le permití poner la coletilla de cuando todo lo demás falla, ¿vale? Y eso es un poco que a veces tenemos que pensar, hay que ser muy crítico, pero hay que pensar si realmente es lo último que hay que hacer. Hay veces que la cirugía, pues, de verdad, es una opción válida y real para tratar esta patología. Hay que luchar mucho contra la percepción psicológica. Si ves cualquier cosa de tratamiento de artrosis, parece que están diciendo ya la respuesta a esto, ¿vale? Están diciendo todas las cosas que hemos comentado antes, factores, pero si ves aquí la línea de tratamiento, ¿vale? Estamos hablando de perder peso, tratamientos de calor y frío, medicaciones, pomadas, modificación del ejercicio, medicación en serio, inyecciones y ya por último la cirugía. Parece que estamos destinados a que somos la última línea para mantener el fuerte. Y hay veces que es el caso y creo que otras veces no es el caso. Lo que vamos a tener siempre es, o yo personalmente como cirujano tengo este dilema, ¿vale? Y el dilema que tenemos en todo tratamiento es fundamentalmente ese balance que hay entre el riesgo de lo que estamos haciendo como actividad terapéutica y en otro lado, particularmente en el manejo de la artrosis, vamos a tener lo que ha comentado Carlos esta mañana, lo negativo es ese dolor y esa falta de función. Y tenemos que jugar con estos 3 conceptos, dolor, funcionalidad y riesgo, ¿vale? Estaba ahora justamente comentando con Carlos, por ejemplo, el uso del uso de los antiinflamatorios. Y realmente muchas veces, por ejemplo, la dependencia del antiinflamatorio se puede considerar una razón para operar, ¿vale? Y en algunos casos yo pregunto, ¿qué porcentaje de casualidades fatales tenemos con el uso antiinflamatorio? Por ejemplo, que efectos gastrointestinales que podemos tratar pues, con cierta frecuencia. Pero ese caso que haga una úlcera y se muera, o haga un fallo hepático, un fallo renal, y en el estudio que estaba Carlos anteriormente mencionando con John Innes, pues me parece que 800 perros, me acaba de comentar, tuvieron un caso, un perro con un fallo hepático. O sea, porcentualmente a lo mejor los fallos gordos, los fallos serios que tenemos con antiinflamatorios, a lo mejor son menos que lo que podemos tener en ciertas cirugías, y eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que pensar el balance entre el riesgo de lo que estamos haciendo y lo que tenemos enfrente, el dolor y la falta de funcionalidad. Y tenemos que intentar tener el menor riesgo que nos dé el mayor control del dolor y la mayor funcionalidad. Mi padre era traumatólogo de personas y la cirugía del reumatismo era una de sus especialidades. Y él algunas veces decía que yo prefería a lo mejor a una persona darle
una posibilidad de tener una funcionalidad del 80, 85, 90% con un riesgo de un 1% de dejarle jodido, y hay gente que a lo mejor prefiere una funcionalidad del 100%, pero tienes un 20% de gente que va en una silla de ruedas. Entonces, ese baremo hay que tenerlo en la cabeza, y creo que como cirujanos la responsabilidad está en no pasarnos de rosca, en ser muy agresivos, a lo mejor por un porcentaje pequeño de mejora. ¿Qué plan tenía? Pues es el artrosis el problema. Esto es una diapositiva, un par de ellas que voy a pasar rápido porque ya están cubiertas prácticamente por lo que se ha dicho fundamentalmente por Carlos. Y luego un poquito de generalidad de lo que es el tratamiento quirúrgico, las opciones que tenemos, que prácticamente se reducen a artrodesis y recambio articular y alguna pequeña modificación. Y luego intentaré, en función de cómo vayamos de tiempo, pues intentar dar una pincelada un poquito a cada articulación, porque hay diferentes técnicas quirúrgicas o diferentes opciones que están más probadas o que tienen mayor éxito en diferentes articulaciones. E intentar quizás en cada articulación dar una breve perspectiva de quizás lo que hay novedoso y lo que más o menos se está cociendo en el mundillo de la traumatología avanzada en ese caso. Esto se ha cubierto ya en su gran mayoría, lo de la artrosis primaria y la artrosis secundaria. Esto lo digo porque es una cosa que a mí me molesta fundamentalmente cuando escucho a gente y dice, es que el perro tiene artrosis. Cuando el perro tiene artrosis, estamos implicando que tiene artrosis primaria, ¿vale? Como una patología, como las personas, ¿vale? Como ha comentado Carlos, que pues tienes artrosis en la mano y no hay una razón por lo que sea. Generalmente los perros, la artrosis secundaria, y eso es importante porque a veces no es la causante de la sintomatología clínica, no es la artrosis en sí. Es lo que ha comentado en la imagen Carlos, que al principio dice el perro joven que tiene una patología, que tiene algo de artrosis, pero que en principio, en esos estadios iniciales, el problema no es la artrosis. Por ejemplo, lo típico, una rodilla. ¿Vale? Una rodilla puede tener artrosis, pero casi 9 de cada 10 veces la razón para que ese perro cogió no es la artrosis secundaria de la rodilla, es que tiene el ligamento cruzado roto. ¿Vale? No hay que también de alguna manera asumir que con lo que he puesto por ejemplo aquí, que los signos radiológicos de artrosis signifiquen que tenga un dolor marcado. Hay veces que hay una pequeña fase, ¿vale?, en que tenemos cambios artrósicos y no realmente produciendo un gran dolor. Por ejemplo, yo tengo pelea de menisco, me lo quitaron, tengo artrosis en la rodilla, pero no me duele. Tampoco juego no hago nada más que ver qué curva de la felicidad tengo, no hago mucho deporte. A lo mejor si jugara como al tenis, pues a lo mejor sería otra cosa. ¿Vale? Otra cosa fundamental es los signos radiológicos y la patología articular van correlacionadas, ¿vale? En algunos casos sí se ha demostrado. Por ejemplo, en el codo, un compañero mío, Mike Farrell, hizo una demostración que los signos radiológicos están correlacionados con el daño de cartílago. Ahora, eso no quiere decir que ese daño de cartílago, esos daños patológicos en la articulación, estén correlacionados con el dolor que siente el animal. Lo hemos comentado ya en esta charla, que los animales o las personas sienten el dolor de diferente manera. Puedes tener una articulación hecho polvo, aparentemente, y el animal o la persona un dolor moderado y viceversa. Hay que tener mucho cuidado porque aquí no hay una regla rígida de 1 más 1 son 2. ¿Vale? Hay que evaluar cada caso e intentar ponerlo todo junto. ¿Vale? Por ejemplo, otra cosa que hay es lo que hemos comentado, y se ha comentado aquí, Mila ha comentado lo del tópico de los gatos no son perros pequeños. Y yo creo que si hay una de las áreas de la traumatología o de la ortopedia en la que son más claros, quizás en la manifestación de artrosis, ¿vale? En que los gatos con poca frecuencia demuestran una cojera marcada, una cojera clara, pero sí tienen unos cambios significativos en el comportamiento. En el perro generalmente se ve claramente que tiene una cojera, una rigidez al levantarse, hay signos más evidentes. El gato hay que afinar un poquito más en el diagnóstico, y de hecho en los últimos años ha habido mucho interés en la hora de reconocer cuando los animales tienen dolor o tienen problemas artrósicos. ¿Vale? Esto lo comentaba a nivel de los gatos, que son un poco diferentes. Esto fue un estudio que se hizo en Glasgow, y en el que, pues, de alguna manera, estos se tienen que valorar. Invito a cualquier persona que se lea este artículo, hay otros subsecuentemente se han publicado, en el que se hacen como cuestionarios en la que tienes que ver qué tipo de preguntas tienes que hacer al propietario para darte cuenta que le pasa al gato. Y hay estudios que hizo Duncan Lascelles también, en la que vio que realmente la opinión del propietario en relación al reconocimiento de la artrosis de su gato es casi tiene más valor que el examen ortopédico que puede hacer un veterinario. O sea, que estas cosas de preguntarle si ha cambiado, si se ha vuelto agresivo, si no quiere que le cojan, si sale menos a la calle, si en vez de saltar a la encimera salta una silla y de la silla a la encimera, todos esos datos son datos importantes a nivel del gato. Y en el gato sí que hay un componente más importante, por lo menos que se sepa, que pueden ser que tengan patología primaria, que tengan artrosis primaria. ¿Vale? Los gatos sí que se desarrollan patología articular o degeneración articular sin que se vea claramente que hay una patología articular previa que lo haya producido. Entonces el gato quizás se parezca un poquito más a las personas que a los perros en este aspecto.
Cuando pensamos en tratamientos quirúrgicos, automáticamente muchas veces dices que no, es peligro de muerte, vamos a operar, le vamos a matar, ¿vale? O muchas veces, yo qué sé, cuando alguna vez yo hacía cirugía de blando y me preguntaban, mira, te a quitarle el bazo. Me decía, es que no quiero poner al perro sobre eso, no quiero poner al perro en esta situación de quitarle el bazo. Digo, coño, quitarle un bazo, el perro se opera, se quita el bazo, mañana se va a su casa, no es un traumatismo, ¿vale? Hay veces que la cirugía también la tenemos un poco como vilipendiada, ¿vale? Hay casos que sí, hay cirugía que hay que tenerle miedo y otros casos en que la cirugía no es tanto como para tener miedo, ¿vale? El objetivo claro en el tratamiento quirúrgico, como todo tratamiento que estamos haciendo, el objetivo fundamental es eliminar el dolor y mantener la función, ¿vale? En su totalidad, de manera idónea o parcialmente. Otra cosa que yo veo cuando tratamos artrosis en perros y en gatos, parece que nos gusta ser dramáticos, como todo en esta profesión y sobre todo en la especialidad somos muy dramáticos. La TPLO es lo mejor, la TTA es una porquería, la TTA es lo mejor, la TPLO es una porquería, ¿vale? No se puede, muy radicalizado. ¿Vale? Pues lo mismo pasa en el tratamiento de artrosis, o el perro está totalmente normal o no está normal, ¿vale? Blanco-negro. Si miras en humano, por ejemplo, ahí los estudios de funcionalidad de la rodilla o de hombro, de artrosis de hombro, son escalas de a lo mejor de 100 puntos, ¿vale? Y se considera un éxito de tratamiento que en vez de tener un índice de 75, has bajado un índice de 43. Tú sigues teniendo dolor o una situación, pero has mejorado tu condición, ¿vale? Todo es blanco-negro en veterinaria y no es así ni mucho menos. Y esto es una cosa, la cirugía del paciente reumático es una subespecialidad dentro de la medicina humana. De hecho, mi padre lo hacía, es lo que se dedicaba, a la cirugía del paciente reumático y particularmente a la cirugía de la mano, ¿vale? Entonces, pues, esto existe, ¿vale? Existe y hay estudios, por ejemplo, él lo comentaba. Hay veces que hay que hacer cirugía y no queremos meterle mucha caña al paciente, por ejemplo, y hay que saber lo que es la anatomía funcional. La anatomía funcional de la mano en la persona son dos cosas fundamentalmente y esto es así. Es coger algo y poder llevártelo a la boca y poder limpiarte el culo. De hecho, hay estudios como de lo que son de escala de funcionalidad, de si una persona se puede limpiar o se puede asear personalmente, imagínate, poder limpiarte tú, tienes que llamar a alguien que te limpie. Es una cosa funcional importante. Y toda la cosa es poner la mano en un punto del espacio, en la boca y tal, y en un punto del espacio, ¿vale? Por ejemplo, con problemas de hombro, ¿vale? ¿Cómo explicarte? El problema que tenemos es importante el codo, ¿vale? Porque muchas veces tú puedes, con poner la mano aquí, ¿vale? Tú puedes, vamos, acercarte y coger algo de una estantería, ¿vale? No hace falta que el hombro haga así, ¿vale? Funcionalmente, lo que es importante es que podamos ver el codo. El hombro te da un poco menos, porque te puedes acercar y funcionalmente hacer la misma funcionalidad. Ahí entra el elemento de que no todo hay que tratarlo. A lo mejor no tienes puntos de artrosis o puntos de cosas y tienes que ver funcionalmente qué tienes que modificar para que ese animal o esa persona tenga una vida normal, ¿vale? No hay que poner todo. Muchas veces también estamos ahora en una vorágine con el corregimiento de las deformaciones angulares. Parece que hay que poner todos los huesos rectos, ¿vale? Todo recto, ¿no? Viva el rey, va el orden y la ley, todo recto. Entonces, pues a veces hace falta o no hace falta, ¿vale? Hay que tener de alguna manera entender lo que estamos haciendo. Estrategias que tenemos quirúrgica, tenemos varias, ¿vale? Tenemos lo más radical, lo que se considera a nivel de humano como cirugías de salvamento, cirugías radicales, ¿vale? En la que tenemos fundamentalmente lo que es el reemplazo articular, las prótesis, tenemos las artrodesis, que es una fusión de articulación, o tenemos las artroplastias de fisión, ¿vale? Esos son los grupos radicales. Una vez que haces esta cirugía, piénsatelo muy mucho porque no hay vuelta atrás, ¿vale? Te has cargado la articulación. Y luego tenemos otras veces que son cirugías un tanto conservadoras, si se puede usar conservador en el término quirúrgico. Quizás pueden ser profilácticas o no profilácticas, ¿vale? Ahí tenemos cirugías que podríamos definir como de descarga, cirugía de realineamiento o cirugía para aumentar la superficie de contacto articular. Y ahí he metido un poco la artroscopia, que de vez en cuando a veces hace algo. Desde el punto de vista del tratamiento sistémico general de lo que es la artrosis, la artroscopia no va a hacer nada. Pero en un momento quiero comentarlo aquí porque más adelante hago alguna percepción sobre ella. Las prótesis articulares generalmente están consideradas como el gold standard, es un término muy británico, en el sentido de que es como lo mejor que se puede hacer, ¿vale? Algunas sí, y otras no son el gold standard, son lo peor que se puede hacer en esta vida. Fundamentalmente, y sobre todo desde que mi vuelta a España, a veces pueden ser una situación porque el coste puede ser prohibitivo. Estamos hablando de una prótesis de cadera, estamos hablando de, en el sur, o en la zona que yo estoy, pues estamos hablando de 3.500, 4.000 euros, que eso puede ser una cirugía prohibitiva para muchas personas. También tenemos problemas, hay muchos diseños, no todos van igual, y ahora estamos en la plétora de los diseños a medida, ¿vale? Que eso lo he vivido yo en primera persona cuando estaba en el Reino Unido, y son pues a veces que muy bien porque piensas que va perfectamente en la anatomía del que va a recibir la prótesis, pero tiene la parte que es un poquito artística, inventada y no se ha probado antes, ¿no? Son pequeñas modificaciones y pueden tener sus complicaciones. La realidad es que a día de hoy no tenemos prótesis en todas las articulaciones, no las tenemos.
¿vale? Y ahora comentaré las que estamos más habituales y las que más o menos son durables. Sí se están haciendo a veces en ciertas articulaciones pues pequeños casos individuales con ciertas prótesis más o menos inventadas, con mejor o peor resultado en función de la honestidad de la persona que reporta los resultados. No todos los animales son candidatos a tener una prótesis, ¿vale? Esto es como cuando haces una fractura. Hay que tener en cuenta lo que se llaman los factores clínicos, ¿vale? Tienes que ver ese animal, hacer una pequeña evaluación de ese animal, cómo es como paciente y sobre todo cómo es ese paciente. No tiene sentido que te tires haciendo gastes 3.000 o 4.000 euros en una prótesis de cadera, el perro sea un loco y el paciente pase de su perro, porque se va a luxar, se va a fracturar y no va a servir para nada. Para que no son una opción siempre que esté ahí. Y luego, en función de las complicaciones y los resultados funcionales, pues son variables en función de qué modelo de prótesis estás usando, que lo que hace es que enturbie un poco la fama de esa prótesis o de ese reemplazo, y de la articulación sobre todo, ¿vale? La cadera es la articulación en la que tenemos mayor garantía de éxito, en la que hay más experiencia, en la que hay más datos científicos publicados y en la que va mejor y que da un resultado más espectacular. Las prótesis de rodilla y codo están comercializadas, y las pongo en este orden porque es el orden, en mi opinión, y la experiencia, lo que está publicado en la funcionalidad o los resultados que da, ¿vale? La rodilla, ya lo comentaré, puede ser aceptable y bien, en un caso de una rodilla terminal, y el codo es muy variable, y a día de hoy personalmente no recomendaría una prótesis de codo total. No lo haría mi propio perro, y como no lo haría mi propio perro, no lo haría nada de los demás. Tarso y hombro están en el horizonte, ¿vale? Biometric está modificando la prótesis de codo, que está basado en el sistema humano más o menos de tobillo, y lo quieren traer al perro. De hecho, ahí se han operado unos 10 perros están operados en América. Y a nivel de hombro hay casos que ya lo comentaré, de hechos a medida por Noel Fitzpatrick, y sé que Kion, que es una marca suiza, está haciendo una adaptación de la copa suya de prótesis de cadera a nivel para hacer una prótesis invertida, que creo que Aldo Bezzoni está llevando ese proyecto. Entonces el tobillo, lo que es el tarso y el hombro, se está haciendo trabajo preclínico tal como estamos hablando. Prótesis, hay varios tipos, tenemos reemplazos totales, ¿vale? Comento que hay de cadera, de rodilla y de codo, de hombro y de tarso están haciéndose, ¿vale? Están ahí, por eso pongo puntos suspensivos. Y también tenemos algunos reemplazos parciales como quizás cosa novedosa. Tenemos unos reemplazos parciales en cadera, tenemos desde luego unos reemplazos parciales en rodilla, que son la prótesis de Kion de surco rotuliano, y tenemos una prótesis parcial en el codo, que es el QS, que significa Canine Unicompartmental Elbow, ¿vale? Que es una cosa que está a través de Arthrex. Y luego, dentro de lo que son diferentes prótesis y cosas comunes, que fundamentalmente hay que saber y hay que tomar una decisión cuando uno va a decidir qué tipo de prótesis va a poner, y fundamentalmente uno de los problemas que tenemos es cómo se fijan estas prótesis al cuerpo. Entonces, generalmente hay dos tipos, en algunos casos no puedes elegir, en otros casos sí puedes elegir, en que fundamentalmente se puede hacer una fijación con uso de cemento, ¿vale? Que es una fijación única, que eso es lo que hay, lo vas a fijar con un cemento óseo, y teóricamente la prótesis, cuando la pones, el día 1, es el día que la prótesis es más dura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con el tiempo, pues posiblemente se puede soltar, ¿vale? La prótesis, el día que va a estar más rígido es el día que sales del quirófano, ¿vale? Eso en su época, ya comentaré, parece que eso es una cosa del pasado, ¿vale? Pero ya comentaré que a nivel de controversia no parece que sea tanto del pasado, ¿vale? Quizás en el pasado la técnica de cementación no era la mejor y sí que había poder un aflojamiento, pero a día de hoy, con unas técnicas de presión, de presurización del cemento y la falta de aire, parece que conseguimos que se produzca una fase entre lo que sería el hueso trabecular y lo que es el metal, que esté bastante agarrado y que dure pues un tiempo aceptable. De luego en el perro no tenemos el problema que tiene una persona de 50 años, que teóricamente va a tener que tener una prótesis pues, de en torno a 30 o 40 años, y en ese caso es previsible que tenga que hacer una cosa que se llama el recambio de prótesis de cadera. Hay gente que se dedica solo a hacer recambio de prótesis de cadera, porque es una cirugía de cierta envergadura. En otros casos tenemos las prótesis no cementadas, en la que inicialmente hay varias formas cómo se queda fijada al organismo, que puede ser por presión, que es lo que se llama en inglés press fit, o a veces tiene como una rosca, ¿vale? Que se enrosca en el hueso, o tiene un sistema de clavo acerrojado, ¿vale? O algún sistema en el que tiene una fijación inicial, ¿vale? Mientras el hueso crece sobre esa prótesis. Y eso se debe porque estas prótesis tienen como una estructura
geométrica de rejilla que permite que se produzca invasión de hueso. Entonces, teóricamente, estas prótesis, el día más débil es el día que las pones, y teóricamente, cuando vaya pasando el tiempo, el hueso se va a osteointegrar en esa prótesis y va a tener un efecto más duradero. Y eso en principio parece que es muy bueno. Ahora, en personas, por ejemplo, mi padre me comentó en su día que, bueno hasta cierto punto, porque hay veces que tienes un problema, pero tienes a lo mejor aunque sea un 25% de esa prótesis con un hueso osteointegrado. Y dice, padre, para quitar esa prótesis, sudas lo que no está en los escritos. ¿Vale? Que a veces que parece ser que tenga una duración súper permanente a todo tiempo, pues a veces en algún caso muy particular puede que no sea lo mejor. La otra gran tipo de cirugías que podemos tener es las artrodesis, ¿vale? Que elimina el dolor, al igual que la eliminación de la prótesis, que es una prótesis, y fundamentalmente lo que hacemos es que destrozamos la articulación, la quitamos, ¿vale? Eso es una técnica que se ha hecho, yo que sé desde cuándo, a principios del siglo XX, se hacían artrodesis no con cirugía, sino ponías una escayola y tenías a la persona con 9 meses con la escayola. Y al paralizar esa articulación se degeneraba, el cartílago desaparecía y se producía hueso. Tenía una morbilidad increíble de atrofias musculares y cosas de este tipo, pero es una cosa que se sigue haciendo mucho tiempo y funciona, ¿vale? Hay artrodesis parciales en estas articulaciones que tienen varios niveles, como el tarso y el carpo, y hay artrodesis totales, ¿vale? Que artrodesis toda la articulación. El resultado funcional es variable, depende muchísimo de la articulación, y las complicaciones pues también son variables y depende de la articulación en cuestión, ¿vale? Hay pequeñas modificaciones, como son el uso de agujas o férulas para ayudar en el proceso inicial cuando se está fusionando esa articulación. Y lo bueno que sabemos es que una cosa que está muy bien estudiada y tenemos unos principios muy claros de cómo se tiene que hacer una artrodesis, ¿vale? Y si alguien se va a salir de esta línea, pues tiene que pensar muy mucho y justificarse y tomar una decisión de por qué va a hacer esto. Estos principios están clarísimos. Es una fijación generalmente rígida, con una compresión y una fijación interna normalmente, con una compresión. Hay que eliminar el cartílago articular de la articulación que quieres artrodesar, y hay que hacer un injerto esponjoso, o si tenemos algún tipo de injerto artificial, pues se puede poner para intentar estimular ese crecimiento. Cuidado con los injertos artificiales que os venden en las casas comerciales, ¿vale? Tenéis que hacer una pregunta muy clara, os tenéis que dar cuenta de una cosa: para que un injerto artificial tenga un cierto validez que se aproxime a lo que es un injerto de hueso esponjoso, tiene que tener dos características: osteoconducción y osteoinducción. Osteoconducción es que sea como un andamio para que las células se puedan pegar ahí, ¿vale? Y la osteoinducción, que haga unas señales químicas que hagan que se produzca hueso, ¿vale? Muchos productos que hay fuera son osteoconductivos solamente, solo te dan un tipo de andamio, y eso no es un sustituto a lo que sería un injerto esponjoso. A lo mejor lo pueden mezclar con un injerto esponjoso para hacer más volumen, pero no es una sustitución. No pongáis cerámicas o cosas de este tipo que sean osteoconductivas con la expectativa por ahorrar tiempo y sacarte un injerto, porque no va a ser lo mismo, ¿vale? Pequeñas cosas a la hora de artrodesis que es normal hasta cierto punto, y hasta cierto punto tenéis que considerar, ¿vale? Hay un efecto de sobrecarga de las articulaciones vecinas, ¿vale? Y en personas está estudiado ejes biomecánicos de la espalda, la cadera y la rodilla. Si tú artrodesas una de esas articulaciones, es previsible que sobrecargues las articulaciones vecinas, y es hasta predecible que pueda haber hasta algún signo de artrosis que aparezcan en esas articulaciones, ¿vale? En personas, mi padre me comentaba que cuando, por ejemplo, se hacían artrodesis selectivas del tobillo, ¿vale?, luego se producían movimientos anómalos en el pie. Por ejemplo, hacían una articulación de tobillo y a lo mejor la gente desarrollaba con un movimiento específico a nivel metatarsiano, ¿vale? Hasta el punto que había gente que podía conducir haciendo un movimiento del pie, doblando el pie una zona que antes no podía doblar, ¿vale? Hay que pensar que vamos a acomodar un poco con las articulaciones vecinas, van a tener el rango de movimiento aumentado. ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor si tienes una displasia de codo muy avanzada, a lo mejor hacer una artrodesis de codo puede tener algún efecto negativo en esa artrosis de codo. Si no tienes otra opción, vale, pero a lo mejor si pudiéramos tener la opción de considerar hacer una artrodesis del carpo y una prótesis de carpo si existiera, a lo mejor tenemos que tener eso en consideración. ¿Dónde podemos hacer artrodesis? Pues generalmente en carpo y tarso, que son los que tienen los mejores resultados funcionales. En hombro, sorprendentemente, mis resultados son bastante positivos, y lo que está publicado también, y creo que es porque se produce una movilidad, hace que en vez de moverse el hombro, hace que la escápula se suelte un poco de la pared torácica y más o menos haga ese movimiento de la articulación. O sea que una artrodesis de hombro funcionalmente, los resultados que he tenido son sorprendentemente favorables. Rodilla es una cosa aceptable y la consideraría hacer.
si tengo un caso, y en codo para mí sería un poco como último resorte, pero eso ya lo comentaremos en la zona específica. Tenemos la artroplasia de decisión, en la que lo que vamos a hacer es eliminar una parte de la articulación y creamos una pseudoartrosis, una falsa articulación en la que se va a rellenar de tejido fibroso, se va a producir generalmente una reducción del rango de movimiento y en principio se debe de alguna manera eliminar o controlar el dolor, aunque hay algún caso reportado de persistencia de dolor tras hacer una artroplastia de decisión. En mi opinión muchas veces es porque a lo mejor no se ha ejecutado correctamente esa artrodesis, esa artroplastia, aunque muchas veces pensamos que es fácil de ejecutar, tiene sus triquiñuelas. El resultado funcional es variable en función de qué articulación vas a hacer artroplastia de decisión, fundamentalmente entre la edad, fundamentalmente entre el peso de ese animal. Artroplastia de decisión se hace en personas, se llama el Gilgeston, y a veces cuando fracasa una prótesis de cadera se hace. Si eres un tío joven, delgado, andas. Si eres un tío gordo y viejo, silla de ruedas. ¿Vale? Simple como eso. Por ejemplo, ¿dónde se puede hacer? ¿Dónde está descrita? Generalmente el sitio donde se suele hacer 99,9% de las veces en la cadera. Está descrito en el hombro, que no es una cosa que yo recomendaría, aunque hay algún case report que dice que se puede hacer. Está descrita en el radio proximal, que tampoco lo haría. O sea, prácticamente para mí la artroplastia de decisión es una cirugía que a día de hoy, a nivel práctico, solamente es aplicable a la cadera. Es técnicamente fácil, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Pongo una imagen aquí muy sencilla. Cuando hacemos la artroplastia de decisión en las caderas, no es tan fácil, no es solamente cortar la cadera. Hay que asegurarte que más o menos te llevas, lo que estás cortando es el cuello y la cabeza, no solamente la cabeza, y dejes un pico que suele producir dolor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cirugía de descarga, esto quizás un poco más aplicable a personas, pero tiene alguna aplicación en animales. ¿Vale? Son descargas zonas articulares con excesiva carga, y estamos hablando a lo mejor de enfermedades compartimentales, en la que a lo mejor tenemos casi media articulación que parece que está normal o prácticamente normal, y media articulación que está sobrecargada y que está trabajando más y que se está desgastando más, pero no de manera general, sino de manera asimétrica. Por ejemplo, en personas se inventó lo que se llama el procedimiento de Maquet, que ha sido como la base de la cirugía de tipo de avanzamiento a tuberosidad tibial, y eso en personas se hacía para casos de artrosis retropatelar. Lo que hacía al hacer el procedimiento de Maquet, que era avanzar la tuberosidad tibial, se tiraba un poco de la rótula para afuera y descargaba la carilla articular. O, por ejemplo, otra osteotomía que era parecida para lo mismo, que era la osteotomía esta de Fulkerson, que es como un corte oblicuo que deslizaba la tuberosidad y de alguna manera intentaba hacer como un avance y una centralización de esa rótula para evitar ese roce retropatelar que producía problemas. Todo eso son bases que nosotros le hemos aplicado en veterinaria al tratamiento del cruzado, pero esto existía en humana. Una cosa parecida puede ser, desde mi punto de vista, esto es una opinión casi personal, el hecho del POL, que es una técnica que se hace en la enfermedad del compartimento medial del codo, en la que tenemos como medio codo que está afectado y medio codo que no está, y al hacer esta cirugía que se llama POL, de alguna manera lo que conseguimos es que se descargue la zona articular del cúbito. Para esta cirugía, una de las cosas que se hace es que se echa el cúbito hacia atrás. Y al echar el cúbito hacia atrás, relativamente, la parte del coronideo, que es esta, que es la que está machacada, se hunde un poquito. Y de alguna manera lo que estamos haciendo es descargamos esa zona y de una manera hacemos que la zona lateral, que es el radio, trabaje más. Y estamos descargando esa articulación, ¿vale? Quizás algo de eso también se puede hacer con otra cirugía, que es el SHO, que es Sliding Humeral Osteotomy, o osteotomía deslizante del húmero, que son técnicas que se hacen en la única situación en que tenemos un paralelismo con algunas patologías humanas, que es con la enfermedad del compartimento medial del codo, que en personas, por ejemplo, pasa mucho en la enfermedad del compartimento medial lateral de la rodilla, con piezas zambas o el contrario. Cirugía de realineamiento y cirugía de descarga, quizás un concepto un poco difícil de ver, pero son situaciones en las que de alguna manera vemos que hay una falta de alineamiento de esa articulación, o de esa, por ejemplo, en el codo, aquí podemos ver aquí, en la que teóricamente el vector de fuerza del hombro hacia lo que es la pata está medializado, y de alguna manera vamos a ver que vamos a estar sobrecargando la zona del compartimento medial. La cirugía esta, por ejemplo, POL, lo que tiene que hacer aparte de eso es de alguna manera corrige eso y fuerza que se relanee el miembro, se ponga una línea recta. ¿Vale? De esa manera estamos intentando evitar esa zona de contacto mayor que produzca una cosa como esto que vemos aquí, una artroscopia, que veamos que tenemos un compartimento medial desprovisto de cartílago y veamos que a nivel lateral está más o menos normal. Esto es lo que hace una otra técnica, que es la osteotomía deslizante de húmero, en la que de alguna manera intentamos hacer que cambie de sobrecargar la zona medial a de alguna manera cambiar el vector y que sobrecargue la zona lateral, para intentar evitar ese excesivo desgaste de la zona articular por una falta de alineamiento en principio.
Por último, tenemos esta cirugía de tipo para aumentar el contacto articular. Estas son casi que entran, se engloban dentro de lo que son profilácticas, ¿vale? Y son situaciones en las que podemos anticipar lo que va a pasar, entre comillas, como podría ser una displasia de cadera. Sabemos que ese perro, a lo mejor, tiene una cierta sintomatología cuando es joven y tiene una laxitud, ¿vale? Tenemos esa laxitud de cadera y sabemos que si no hacemos nada, es previsible que eso se traduzca en una falta de desarrollo, un desarrollo anormal de la articulación que a la larga haga una artrosis o una osteoartritis. Entonces, en esos casos tenemos opciones de cambiar o intentar actuar casi profilácticamente para forzar ese contacto y que esa articulación se desarrolle de una manera normal o seminormal, ¿vale? Eso es lo que digo un poco la ley de Wolff, en el sentido de que las estructuras óseas, los huesos, la forma de los huesos y las articulaciones está fundamentalmente dirigido por las presiones, por la mecánica, ¿vale? No solamente, no es genético, hay un componente genético, pero fundamentalmente es que el cuerpo y las articulaciones, los huesos y las articulaciones tienen la forma que tienen porque es la mejor forma biomecánica de tratar con las cargas que tienen. Si no hay cargas, se deforman, ¿vale? Por eso a veces es importante, cuando tiene una luxación de rótula en un cachorrito, a lo mejor 7 meses, a lo mejor hay que tirarse de la moto y hacer una transposición de tuberosidad tibial, porque vas a forzar el contacto de esa rótula y a lo mejor va a conseguir que se profundice el surco y a lo mejor no tienes que hacer nada y minimiza la artrosis en un futuro. Hay pequeños momentos en los que hay que ser un poquito agresivo. Pero volvemos a pensar lo mismo, beneficio y riesgo. Y para mí hay ciertas técnicas profilácticas en cirugía de cadera que tienen mucho riesgo para el beneficio que pueden dar. Y si a alguien le queda duda, estoy hablando de la triple y la doble osteotomía pélvica. Otra cosa que hay que sí haría, porque creo que tiene una morbilidad mínima, es la sinfisiodesis púbica juvenil, que ya explicaré lo que es más adelante. El dilema, ¿vale? Recordar, tenemos que pensar riesgo y en otro lado tenemos el dolor y la falta de funcionalidad. Cadera, ¿qué opciones tenemos particularmente? Tenemos a nivel como profiláctica, tenemos la triple, la doble osteotomía pélvica y tenemos la sinfisiodesis. Y a nivel permanente tenemos la prótesis total, ¿vale? Que es la que está más estudiada. Se ha salido una nueva parcial, que hay un poquito de información que voy a pasar, y luego tenemos la artroplastia de fisión en esta cadera. O sea, en la cadera tenemos relativamente bastantes opciones de qué podemos hacer. La doble triple osteotomía pélvica es una cirugía para mí generalmente un poco profiláctica, ¿vale? Lo pongo así entre comillas. Y pregunto si está justificada en todos los casos. ¿Qué pasa cuando tiene un perro con una displasia de cadera? ¿Vale? El problema fundamental de displasia de cadera es una laxitud. La cadera está laxa y hay falta de contacto. Eso a la larga hace que se deforme la articulación y se produzca una artrosis, ¿vale? Lo que sabemos es que este animal, cuando para de crecer en torno al año y medio, ¿vale? Se suele una fibrosis periarticular y se estabiliza esas caderas, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, el perro que está cojo en la fase inmadura, al año y medio deja de cojear y se puede decir normal o casi normal, ¿vale? En torno a un 70% de los perros les pasa esto, ¿vale? Automáticamente tienes un grupo de 30% de perros que siguen cojos o son inmaduros cuando paran de crecer, y eso nos metemos en el saco quirúrgico generalmente. De ese 70% más o menos que para de cojear cuando paran de crecer, más o menos la mitad, en mi experiencia, a los 4 o 5 años desarrollan una artrosis clínica severa que requiere intervención, y generalmente es quirúrgico. O sea que realmente estamos hablando que ese perro inmaduro con una laxitud de cadera, en torno a un 70% de esos perros van a acabar teniendo que pasar por el quirófano, ¿vale? Pero a lo mejor un 20%, incluso si quiere ser negativo, un 20% de esos perros están cojos de pequeño, dejan de cojear cuando son adultos y a lo mejor siguen toda su vida sin tener una sintomatología clara que requiera cirugía. Para mí personalmente y científicamente, hacer triple osteotomía o doble osteotomía en 2 de cada 10 perros sin que le haga falta, a mí me parece excesivo. Particularmente cuando tenemos algo que si este perro desarrolla una artrosis clínica, la podemos tratar, que es la prótesis de cadera. Yo por eso no la hago, generalmente no digo que es lo mejor que hay que hacer el perro. Para mí la única razón podría ser si el coste de hacer ese procedimiento es más barato que hacer una prótesis y una persona se puede gastar 1.500 euros, pero a lo mejor no 3.500 o 4.000. Y ante esa duda de decir, si este perro llega a los 4 o 5 años y no se pueden permitir una cadera y el perro está hecho polvo, pero sí puedo pagar 1.500 ahora, a lo mejor consideraría hacer eso, pero puramente por cuestiones económicas del propietario, ¿vale? Estadísticamente, no porque considere que lo mejor no es infalible. Hay casos de que se ha hecho triples y dobles que luego han requerido prótesis de cadera, tiene complicaciones severas, ¿vale? Daños del ciático, infecciones, estrechamiento del canal pélvico, cosas gordas y tochas.
Aún así que hay mejoras técnicas, con los implantes bloqueados es mejor, pero que es una cirugía seria y que, de mi punto de vista, esa es la explicación por la que yo haría. Esto es otra cosa, ¿vale? Esto, de alguna manera, como digo yo, es una triple, una doble fisiológica, ¿vale? Esta técnica, la sinfisiodesis pélvica juvenil, lo que se trata es que de alguna vez quemas con un bisturí eléctrico, y hay que poner un depresor lingual, tienes que hacer una pequeña incisión en el tendón prepúbico, poner un depresor lingual de madera justo lo que es el abdomen para proteger la uretra fundamentalmente, y lo que vas a hacer es que una incisión por línea media identifica la sínfisis y este tercio craneal vas a quemar el cartílago de crecimiento, ¿vale? Al quemar esta zona se ha dado cuenta que progresivamente se produce como un efecto de triple osteotomía fisiológica. Cuando el animal estaba creciendo, va a hacer que ese acetábulo cubra más la cabeza articular y que de esa manera fuerza el contacto y se va a hacer que la cadera se haga más o menos normal, ¿vale? El problema que tenemos con esta técnica es que es muy específica en qué tiempo lo tienes que hacer. Y lo tenemos que hacer generalmente en torno a los 18 semanas, antes de las 18 semanas de edad, o como mucho 18 a 20. ¿Vale? Porque se ha visto que el efecto de si lo haces joven, el efecto que tiene positivo en torno al 85%, pero si lo hace de 18 a 22, sobre todo a partir de los 20, el éxito baja a los 17%, ¿vale? Aquí hay un problema y es que yo no veo estos perros. Esto se hace mucho en Estados Unidos porque se hacen castraciones prepuber. Entonces vienen a castrar al perro en esas edades, entonces se aprovecha, se hace un PENHIP, se hace un índice de distracción y se considera que es positivo y se hace esta cirugía a la vez que se castra, ¿vale? Yo he tenido 3 perros de estos en mi vida que me los he cazado en esta edad, pero esto es una cirugía que no tiene morbilidad, o muy mínima, un seroma, como mucho, y puede tener un efecto profiláctico increíble. O sea, a lo mejor si yo tuviera un perro con una raza específica predispuesta a esto, un pastor alemán a lo mejor me consideraba hasta hacerlo, ¿sabes? Porque el efecto es mínimo y la posibilidad de protección que tiene contra el futuro es bastante alto. Esto es otra cosa, y esto sí lo recomendaría. Prótesis de cadera se ha referido en artículos de medicina humana como la cirugía del... Uy, que son las 5:30 ya. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo estás pasando todo bien? Prótesis de cadera, la cirugía del siglo, ¿vale? En persona. Resultados funcionales excelentes, ¿vale? Hay ciertas controversias y la decisión es basada en el examen clínico. A mí me mandan la radiografía y me dicen, hay que hacer una prótesis de cadera. Y digo, no le duele al perro, el perro hace una idea normal. ¿Vale? Yo no trato radiografía, trato al perro, ¿vale? Es signos clínicos mucho más importantes que radiográficos. Diferentes modelos, diferentes complicaciones y muchas controversias. Controversia fundamental en el modo de cómo se fijan, ¿vale? Parece ser que en personas, por ejemplo, el país que tiene menos índice de revisión de cadera es Suecia. Y la mayoría de las prótesis que se ponen en Suecia son cementadas, ¿vale? Las mayores complicaciones están en Alemania y el Reino Unido. Y generalmente se usan prótesis no cementadas. Lo dejo caer. En personas la controversia viene fundamentalmente porque hay que hacer un recambio de prótesis en persona. Te pone una prótesis con 50 años y te tiene que operar otra vez porque se va a gastar. Entonces están pensando cómo la cambio, ¿vale? Están pensando cómo va a ser de fácil quitar esta. Para nosotros el problema no es que haya que recambiarlo, lo que no queremos es que haya complicaciones. O que se afloje, o que se luxen, o que hagan fracturas, o que se infecten, o cosas de este tipo, ¿vale? Diferentes modelos que no se deben de usar, como este de hélica a través del cuello femoral, fracasó en personas y fracasan en perros. ¿Vale? Y se ha visto que los datos biomecánicos demuestran que el fallo es inaceptable y esta técnica no se debería hacer. Tenemos otra, que es un proceso totalmente cementado, que es no cementado, que es la de Kion, que tiene sus limitaciones, pero son gente que ha hecho estudios y tienen demostrado los efectos y el índice de resultados es aceptable, ¿vale? Yo no me enfadaría nunca con alguien que haga una prótesis de Kion. Yo la que yo uso creo que es más versátil, pero creo que está bien hecha y creo que es una opción perfectamente válida. Esta es quizás la que yo uso, que es la de Biometric, que te permite hacer combinación de fijación con cemento, fijación sin cemento, en el componente, lo que es el cotilo y el componente femoral. Y esta quizás es la forma en la que yo considero que es la forma menos segura de hacerla, porque este vástago era problemático, se aflojaba o se rompía. Era generalmente una de estas dos opciones, ¿vale? O se bajaba hacia abajo y se giraba hacia atrás y veías a estos perros llegarte al parking con la pierna así aducida, o si querías, vamos a meterle una que esté un poquito más segura, y te pasaba de rosca y se rompía. Y mucho tiempo me creí que yo era mal cirujano. Digo, ¿seré que soy un paquete? ¿Seré yo maestro? Y luego sacaron uno de los cirujanos que es afín al movimiento de Biometric, que es este señor Christopher Preston de Australia, y él demostró que tenía un porcentaje, pues un 20%, un 30% de problemas con esto, generalmente asociado al vástago. Casualmente
Sobre la misma zona sacaron modificaciones del vástago no cementado de esta prótesis y sacaron uno con un collarete para que no se hunda, incluso sacaron otro con una especie como sistema de clavos cerrojados para darle mayor estabilidad inicial. Y entonces a mí lo que pasó con esto es que, aunque son las que me gustan y la que hago, les perdí un poquito el respeto, porque no contaban de toda la verdad. Si bien es decir que tienen un sistema de copa que es muy bueno, ¿vale? Porque fundamentalmente, en caso de displasia, tenemos muy poca cobertura de lo que se llama el borde dorsal acetabular. Y con este cotilo de presión de ellos, se ha demostrado que hasta teniendo hasta una pérdida de un 50%, teniendo un 50% expuesto, te da una estabilidad importante. Eso es una gran ventaja comparado con los cotilos cementados. Entonces, aunque no les quiero, aunque les odio por no decirme lo que yo creía que era la verdad, tengo que reconocer que tiene un buen producto y aquí sigo. Para mí la mejor combinación es esta, ¿vale? Que es tener el cotilo no cementado, porque es muy bueno, y quizás un vástago cementado que te da una mayor seguridad. Esto, las personas que han liderado este concepto son la gente de Willows, que son de Carlos, se formó, y creo que es lo que haces tú también, si no me equivoco, y es lo que hago yo, y es lo que suele hacer la gente sensible con cabeza, que usa esta técnica. En líneas generales, que aporta cada uno, pues generalmente esto, fundamentalmente, teóricamente la cementada tiene un poquito mayor de riesgo de infección, en teoría yo no lo he vivido así personalmente, y tiene un mayor riesgo de aflojamiento, pero me da una seguridad. Para mí, claramente, la combinación es el cotilo no cementado con el vástago cementado en la prótesis que tenemos. Comento esto, una cosa que está haciendo Kion, que es una prótesis parcial en la que no están poniendo una copa, ¿vale? La mayor ventaja de este tipo de cirugía, yo creo que fundamentalmente es el coste, porque está ahorrando la mitad del implante. Entonces, en zonas que económicamente la gente no se quiere gastar el dinero, podría ser una cosa fundamental, interesante, es más barato para mí. Los resultados están haciendo en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Los resultados son aceptables, pero incluso por el creador reconocido que los resultados funcionales no son iguales que una prótesis total de cadera. Lo que hay que ver es cómo de bueno o cómo de malo. Y eso ahora mismo está en el aire, ¿vale? Pero en principio hice de complicaciones, mi interés se va a usar esto, y me dicen que la lusación no parece ser que sea mayor, incluso quizás un poco menor que la habitual. Esto está en fase inicial, informaciones con la compañía que está desarrollando esto, pero puede ser una cosa interesante para tenerlo allí. Artroplastia de decisión en la cadera, cirugía común, no todo vale, hay que hacerlo bien. Todavía útil, teóricamente está mejor cuanto más joven y más ligero, como comentó anteriormente, y de alguna manera está descrito en perros de menos de 20-25 kilos. Los resultados funcionales son variables, pero generalmente bien. En los gatos se criticó mucho, ha habido una serie de artículos, casi casos de tuve que convertir una artroplastia de decisión de un gato en una prótesis, y cosas quizás un poco, de mi opinión, resultaron un poco que beneficiaban a ciertas personas y personas que tenían mucho peso, y yo creo que si yo hubiera publicado, si no me lo hubieran publicado, pero ciertas personas por ser quien era se lo publicaban. Y me decidí a mirar un poco un estudio murando a gatos que tenían solamente patología articular, y hice una artroplastia de decisión bien hecha, mirando por radiografía, y vi que los resultados que tenían de 1 a 2 meses, los gatos iban bien. O sea, la artroplastia de decisión en el gato es una cosa aceptable, ¿vale? No eres un asesino, se hace una artroplastia de decisión. Ahora, no saca artroplastia de decisión porque tiene una luxación o lo que sea, sino en casos intratables es una alternativa a la prótesis de cadera, que también se puede hacer en un gato, ¿vale? Pero no es que si hace una artroplastia de decisión seas un asesino que haya muerto en la cárcel. Como cosa más radical, esto está publicado, que es hacer artroplastia de decisión de un tirón, en las dos caderas, en un perro de 20 a 30 kilos, de 1 a 2 años. Dicen que los perros se irán 10 días en las aulas sin andar, pero si le vas a eutanasiar el perro, a lo mejor 20 a 30 kilos de 1 a 2 años de edad. Y resultado favorable. Yo nunca lo he hecho, pero ahí está. No te van a meter en la cárcel si haces esto. Yo consideraría otras opciones, pero existen, ¿vale? Pues yo creo que la cosa es que me estoy quedando sin tiempo para seguir de todo esto. Voy a pasarme un poco quizás a nivel de codo qué opciones tenemos, pasando un poco rápido. Esto es importante en el codo, que lo que hemos comentado antes, no es lo mismo, estamos hablando en este caso, esto ilustra de alguna manera lo que Carlos dijo, que a veces la fase inicial es un problema mecánico y luego con el tiempo se puede producir una artrosis degenerativa. Esto puede ser el comienzo, esto es una lesión focal, ¿vale? El problema aquí no es la artritis o la artrosis que pueda haber empezado, sino el problema mecánico o la irritación que esto causa. Cuando llegamos a esta situación en la evolución, aquí tenemos un problema teóricamente mecánico, pero el problema que tenemos aquí es que la articulación está destrozada, ¿vale? Diferentes situaciones, ¿vale? Hemos comentado opciones que tenemos en estos casos de artrosis unicompartmental,
en la que podemos hacer técnicas en la que vamos a intentar realinear, descargar esa zona, intentar sacar un poco de provecho a la zona que tenemos más saludable, ¿vale? En estos casos tenemos esto, que es la osteotomía deslizante del húmero, que se hace, aquí en España hace José Luis Puchol, por ejemplo, que yo sepa, generalmente, y el problema que tenemos con eso es que, para mí, dependiendo de quién lo haga, los resultados son buenos o malos. No el bien, José Luis Puchol le va bien, yo otros casos que he hecho, algunos sí, otros no, y Brian Bill, por ejemplo, tuvo resultados tampoco muy correctos, de 20% de complicaciones severas. No digo ni que sí ni que no, yo creo que es un poco, depende del operador. El POL, lo único que quería comentar, es otra técnica esta que descarga el compartimento medial, en caso de esta artrosis más o menos localizada. Tiene un doble efecto, yo creo que porque funciona, realinea un poco el miembro y sobre todo descarga el proceso de coronoides. Mi experiencia ha sido bastante positiva, entre comillas, esto no es la panacea, he tenido casi un tercio normales, a pesar de estar cojo, un tercio que mejoran y un tercio que como si hubiera dado agua del grifo, que no sirve para nada. Se critica que no hay mucho pruebas de que esto funciona. Yo empecé en el Royal College a hacer un estudio prospectivo con placa de fuerza, esto es uno de los casos que tengo, por no aburriros. A los 6 meses pues veíamos fundamentalmente, esto es una plataforma de presión, veíamos que no hay que ser traumatólogo ni ingeniero de la NASA para darse cuenta que esta es la pata que proporcionalmente no funciona, que es la problemática. Diferentes cosas, tenemos aquí el porcentaje de presión en la pata y luego tenemos aquí que a los 6 meses vemos que está normalizada y ahora viene, esto es lo bueno del traumatólogo, tenía el codo y ahora me viene por el cruzado, entonces todo el mundo gana menos el dueño. Bueno. Situaciones de prótesis de codo, prótesis total de codo, existe, Mecánica está haciendo pequeñas modificaciones para hacerlo unicompartimental. El problema que tenemos es que los resultados son cuestionables, ¿vale? Hablan de como máximo la mejoría total o la resolución total de los casos, creo que no es real. Hablamos de a lo mejor 8 meses hasta que hace una mejoría y yo creo que lo mejor que se puede conseguir con estas prótesis es que haya, esto es muy subjetivo, que haya una cojera mecánica que no produce dolor. Si te lo crees, y si no te lo crees, no te lo crees. Sin embargo, el índice de complicación de esta cirugía sí que las he visto que es bastante gorda. Yo a día de hoy no me considero hacer esto. Hay pequeñas prótesis parciales que le llaman, yo le llamo la técnica de la lenteja, porque vamos, parece que es pequeñito. Pero sí he hablado con gente seria que hace esto y dice que en algunos casos los resultados son bastante positivos. A mí me echaba para atrás que había problemas con el abordaje era a través de una epicondilectomía medial que da bastante problema. Se ha cambiado el abordaje por un abordaje caudal que es realmente muy fácil y que te da una visión espectacular. Y yo creo que basado en esa facilidad, a lo mejor una modificación que ha hecho la técnica muchísimo más fácil de realizar, pues una técnica que me estoy considerando darle alguna oportunidad en casos severos de compartimento medial. Esto es una realidad que existe a día de hoy. Cuidado un poco con las publicaciones que hay, el que lo escribió Jimmy Cook a veces le gusta mucho lo que hace, y yo sé que alguna vez hay que tener mucho cuidado cuando leemos las cosas al detalle. Había casos que se excluyeron cuando había un dato incompleto, el cirujano no se había hecho exactamente como ya habían dicho, y ahí la rumorología tiene que, a veces los criterios para decir no, a lo mejor se le olvida poner, y si van mal, lo quito del estudio, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Y para acabar, porque me van a echar de aquí, o voy a perder el tren, una de dos. Rodilla, existen cosas que se están haciendo, hay una prótesis total, la prótesis de surco rotuliano y la prótesis de rodilla son las opciones. La prótesis total de rodilla es una realidad, encontrar casos es difícil, porque creo que la rodilla aguanta bastante artrosis sin perder la funcionalidad a tope, pero hay algún caso que existe. Hay curso, un programa de formación que haces el curso y lo que hacen los cadáveres para estar habilitado para hacerlo. Los resultados están en torno al 80% de éxito. La funcionalidad, mi experiencia, lo que yo he visto trabajando en Fitzpatrick, pues es un poco variable, pero no es tan buena como la prótesis de cadera, pero es muchísimo mejor que la prótesis de codo. Entonces creo que es una realidad para ciertos casos y se puede hacer. No voy a poner el vídeo porque no lo ponemos. La prótesis surco rotuliano también existe en casos severos de luxación de rótula, prótesis de quión. Para mí el problema que tiene aquí es que cuando haces esto no hay vuelta atrás. Y a mí se está intentando vender como que es una alternativa a cirugía convencional de prótesis de rodilla. Eso me parece como una alternativa rutinaria a la luxación convencional de rótula. Eso es muy peligroso. Creo que una situación, yo tenía algún caso, una OCD en el surco troclear en un bulldog que me sirvió, he tenido algún caso realmente de severo y tal, pero si esto por lo que sea se infectase,
que venga Dios y te saque de allí, ¿vale? Entonces, me parece que es una realidad, pero esto hay que tener mucho cuidado, beneficio-riesgo. Aquí donde yo, el beneficio y el riesgo, tengo que tener una situación muy mala para yo tirarme de esto de la moto. A rodilla, Stuart Carmichael, que era uno de mis mentores, él decía que eran de las cirugías que se había vilipendiado más, que el resultado funcional era mejor de lo que la gente creía. Yo, si toca hacerlo, las hago, ¿vale? El resultado es un poco variable, pero generalmente puede ser funcional. Contra más ligero el perro, mejor. Pero es una cosa que lo tengo que hacer. Cuidado técnicamente con las placas cortas, porque suelen chascar un brazo liberal muy gordo y pueden chascar aquí. Yo en algunos casos, si no tengo una prótesis, he hecho una cosa de intentar poner 2 placas para cubrirla totalmente el hueso en cuestión, para que no haga fracturas patológicas. Y esta es la última, hombro, carpo y tarso, la artrodesis suelen ser lo que hay. Y a nivel de hombro, comentar lo que he comentado, son una prótesis hecha a medida que hacía mi ex jefe, Noel Fitzpatrick, con resultados variables, como bien demostró en el Congreso Mundial recientemente en Barcelona. Y sé que Kion está trabajando con una prótesis de hombro actualmente, pero estamos en estados preclínicos. Y con esto siento ese pequeño acelerón del final, pero yo creo que ya estamos. Y espero ver algunos de los líos que tengo en lo que me queda de año. Me voy a Holanda, a lo que es el equivalente a BEPA. Voy a estar involucrado en la BEPA, en la formación continua de BEPA, en AO, que haremos cursos en España, y el CECIBE, que es de las facultades en Córdoba. Tengo algunos saraos y os veré en el curso, en alguna charla, o si no, en el bar, que es mi oficina en estos congresos. Bueno, no sé si había alguna pregunta al final, hemos sido un poco justitos de tiempo. Les he pedido a todos los ponentes que intentaran ajustarse lo más posible al tiempo, porque sé que todo el mundo tiene sus obligaciones, ¿vale? En cualquier caso, si no hay preguntas, las tenéis más adelante. Ya sabéis que esto lo tenéis en streaming para verlo más adelante si queréis volverlo a ver otra vez. Muchísimas gracias por venir y bueno, pues hasta la próxima vez entonces. Gracias a todos.